Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. Perdónenme que empiece poniéndome estupendo, pero es que hay cosas que hay que ponerse estupendo para entender bien o por lo menos para explicarlas mejor, ¿no? Vamos a ver, si uno coge una perspectiva histórica amplia, esto no es una idea solo mía, evidentemente, el rasgo dominante del mundo moderno es que lo económico pasa al primer plano de la escena. Es lo que algunos tratadistas llaman la emancipación de lo económico. Lo económico estaba sujeto a lo político, no es que no fuera importante, era incluso determinante. Y de repente con las revoluciones burguesas que llevan al poder a una clase nueva, una clase definida fundamentalmente por su interés económico, aparece un mundo nuevo con sus propias reglas y sus propias leyes. El mundo previo era un mundo donde lo económico evidentemente pesaba, pero no era la prioridad. Basta pensar en el Imperio Español, por ejemplo, que se deshizo tratando de extenderse, de proyectarse fuera de sí mismo. Si hubiera sido el imperio económico, sencillamente habría considerado a América como un almacén. Jamás fue así, ¿verdad? Y en su lugar aparecen imperios nuevos, imperios que ya sí que empiezan a considerar el mundo como un almacén. El ejemplo más claro es el Imperio Británico y su heredero, que es el Imperio Norteamericano. Cuando termina la Guerra Fría, ya solo quedó un poder en el mundo, y ese poder es el poder al mismo tiempo político y económico del dinero, que eso es lo que representan los Estados Unidos. Y todo lo que ha pasado desde entonces, su mayor expresión son los catecismos tipo Agenda 2030, lo que significa es la consagración de lo económico como potencia fundamental del mundo entero, por encima de lo religioso, por encima de lo político, por encima de lo cultural. Todo lo que hoy estamos viviendo en los últimos años, porque nos hemos hecho tan pobres, ¿verdad? La transición energética, todo eso, la inmigración desbocada, todo ese tipo de cosas forma parte de una agenda que es esencialmente económica, revestida en forma de catecismo con cosas como la Agenda 2030, pero cuyo objetivo fundamentalmente es satisfacer el interés no solo ya económico, ahora es político en el sentido de que es poder puro y desnudo de los grandes de la tierra. Por eso es tan importante cosas como lo que ha pasado esta semana, y es que el jefe de BlackRock, que sin duda es el mayor poder del mundo, de hecho creo que es el tercer PIB del mundo, ¿verdad?, diga que hay que dar marcha atrás en la transición ecológica, la transición energética, que haya abogado por el pragmatismo energético, que haya empezado a tomar distancia respecto a lo que significa la Agenda 2030. ¿Por qué es tan importante? Pues porque significa que le hemos visto el refajo, que se le ha visto el refajo, que lo que nos estaban vendiendo no era el axioma, ¿verdad?, de la ciencia que nos decía que había... No, era un discurso de interés, que a partir del momento en el que ese interés queda disminuido, pues por falta de aplicación, por las razones que fueren, hay que frenar y entonces ya podemos volver a considerar que contaminar es bueno. Esto es muy importante. Es muy importante porque me parece que nos ayuda a ver en manos de quién estamos y nos obliga a hacernos la pregunta de si queremos seguir estando en esas manos. Si queremos seguir estando en esas manos, las manos vulnerables del mercado transnacional y todas esas cosas, ¿verdad?, sencillamente dejaremos de existir como pueblo. Algunos de nosotros, no muchos, pero algunos, vivirán muy bien, engordarán mucho, con toda seguridad. No tendrán hijos, o tendrán uno, pero vivirán muy bien. Y el resto no. El resto tenemos que seguir atados a la doxa, ¿verdad?, de, por ejemplo, el catecismo climático, la Agenda 2030, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora tenemos por delante convocatorias muy importantes de carácter electoral y mire usted por dónde. La más importante, contra lo que piensan seguramente los analistas políticos españoles, son las elecciones europeas. Porque lo que ahí se va a lidiar es ni más ni menos que la continuidad o no de esa agenda del capitalismo transnacional que está llevando a Europa a la irrelevancia y a los pueblos europeos a la extinción. Tenemos la posibilidad de darle la vuelta y hoy vamos a tener, por cierto, en este programa a voces muy importantes para que nos hablen de ello. Por ejemplo, vendrá Jorge Buxade y nos va a contar cómo está la cosa de la Agenda 2030 en la Unión Europea. Vendrá José Ramón Ferrandis y nos va a explicar hasta qué punto es posible darle la vuelta a la histeria climática de la Agenda 2030. Y tendremos también iniciativas tan interesantes como la que ha surgido en un pueblo de Madrid, donde un concejal bravo como don Pelayo se le ha ocurrido algo que es fundamental para rescatar el alma de esos pueblos sojuzgados, que es recuperar su verdadera historia desde las instituciones, frente a la historia oficial. Todo eso en el Gato de hoy. Tela.
Bueno, ya casi que le he cantado todo el sumario de hoy, pero da igual, como el protocolo es el protocolo, después de la presentación vamos a ver lo que tenemos hoy en el menú de la cantina de los húsares. Occidente soviético. Atención a este asunto, porque cada vez hay más límites a la libertad de expresión y nos estamos dejando. Las novedades que vienen así de Escocia como de Polonia son para no creérselas, porque estamos hablando de penas de cárcel para aquel que sea acusado de delito de odio por alguien victimizable. Usted no es victimizable, pero todo eso es lo que esté usted pensando, sí. Esto para no creérselo. Significa el final de la Ilustración europea, tal cual. Lo ha dicho la autora de Harry Potter, por ejemplo, que es una de las principales víctimas de todo esto y que ella, al contrario que un servidor, sí que tenía fe en la Ilustración europea. Todo esto sería imposible si no estuviéramos en manos de la clase política en general más ignorante de todos los tiempos. No es un gobierno, es una secta fanática y destructiva lo que tenemos. Estas imágenes corresponden a la profanación de ayer de Pedro Sánchez en el Valle de los Caídos, pero el contenido que yo querría traer hoy aquí no es ese, es otro, y son las confesiones fanáticas por completo de una ministra española. Las he seleccionado adrede para ver la cara de Carlos Esteban cuando las escuche. Que le decía que tenemos elecciones europeas y la pregunta es, bueno, ¿y si Bruselas se pusiera a servir de una puñetera vez a los intereses de los europeos en lugar de a los intereses de otros que no conocemos? ¿Pasaría algo malo? Me parece que no, sinceramente. Por cierto, esta señora a la que ve usted ahí, doña Ursula von der Pfizer, así llamada por sus vinculaciones con la conocida farmacéutica, afronta en este momento una investigación de la Fiscalía Europea por los irregulares correos electrónicos que acompañaron a la no menos irregular contratación de millones y millones y millones de vacunas que jamás se van a poner. Vendrá Ramón Musadé a hablarnos de Europa. En cuanto a la madre del cordero, que es la Agenda 2030, ya sabe usted que aquí recomendamos siempre no quedarse en ese calendario de Adviento que nos ofrece la ONU, sino en abrir las tapitas, ¿verdad?, las cajitas para ver lo que hay dentro. Y entonces es cuando no se le caen los palos del sombrajo. Bueno, cada vez más presión sobre todo el mundo y cada vez más disidentes y más significados. Y esto es lo más importante. Va a empezar la semana que viene un curso en Madrid a fondo sobre la Agenda 2030. Uno de sus pilotos es José Ramón Ferrandis. Si Dios mediante estará con nosotros esta noche para hablar de ello. Y la historia dentro de todo esto ocupa un lugar absolutamente fundamental. ¿Por qué? Pues porque es lo que permite a un pueblo reconocerse en sí mismo. Y basta cambiar la enseñanza de la historia para que ese pueblo sencillamente deje de reconocerse y pase a considerarse como una especie de vástago perdido del noble Abderramán, como ocurre con buena parte de España. En el pueblo de Majadahonda, un concejal de Vox, dicho sea de paso, ha tenido la idea excelente de completar desde las instituciones, con textos de acreditados autores, la historia que se enseña en los colegios. Algo que hacía mucho tiempo que se tenía que haber hecho y que hasta ahora no ha sido posible. Hoy tendremos a ese concejal. Y veremos todo eso en compañía de nuestros contertulios de esta noche, y uno que es como el Guadiana, que va y viene en función del clima, porque es migratorio, como la sabes. Don Marcelo Gullo, bienvenido, hombre, ¿qué tal? Vengo cuando España me necesita. Vengo y sé que están mal. Si fuera por eso estarías aquí todo el tiempo. Y que es lo que estoy pensando, porque veo que lo están aplastando, entonces necesitan refuerzos, así que vengo para el refuerzo. Vengo para luchar contra el imperialismo internacional del dinero, que es lo que vos explicaste. Ya lo había visualizado, intuido el Papa Pío XII cuando escribe esa famosa encíclica Quadragésimo Anno y lo define como el imperialismo internacional del dinero, que después de la revolución tecnológica y la caída del muro de Berlín se desató y ha tomado el poder en el mundo, y que a mí me gusta llamarle oligarquía financiera internacional, para ser muy preciso, una oligarquía financiera internacional que estamos en manos de ellas, que tiene dos manos, una mano progresista y una mano ultraliberal, y con eso se pasaron los pueblos de la sartén a la olla y de la olla a la sartén, y nunca dejan los pueblos de ser fideos cocinados por ellos.
Hablando de sartenes y ollas, ¿qué tal en Argentina, por cierto? ¿Qué ha pasado? Quiero decir, estábamos todos expectantes. A ver, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué ha pasado? Bueno, te empiezo por la ciudad de Rosario, que es mi ciudad. Sí. Es muy mal. Muy mal, ya no por la cuestión económica, que sería común a todo el país, sino porque los narcotraficantes se han hecho dueños de la ciudad. Sí. El gobierno intentó capturar a algunos y los puso presos en aislamiento, y los narcos contestaron matando a una persona al azar, a un hombre que manejaba un bus, subieron y lo mataron, y dejaron un cartel. ¿Qué dice el cartel? Vamos a matar un inocente por día al azar. Y en eso andan. Y como el progresismo, en esa estupidez que tiene en su cabeza, que todo lo deforma, ¿no es cierto?, ha instaurado lo que ellos llaman garantismo, que en realidad no es garantismo, sino que es abolicionismo del derecho penal. En realidad las fuerzas de seguridad están atadas de las manos, no pueden hacer nada. Y entonces la ciudad se ha convertido en una ciudad dominada por el narcotráfico, y la gente se encierra a las 7 de la tarde, 6, se encierra en su casa, sale porque tiene que ir a trabajar, claro, si no, no come. Pero las abejitas tienen miedo porque matan a una persona al azar, no a un político, no a un empresario, a cualquiera. Al que se les ocurre ese día, pasa, pum, lo matan. Está uno. Así que desde ese punto de vista, muy mal, muy mal. Desde el punto de vista económico yo tengo una apreciación, ¿no es cierto?, que es bastante heterodoxa con lo que se escucha en España, porque creo que en España hay una percepción equivocada de la situación económica argentina, donde miran los discursos y no los hechos. Y los hechos es que ha vuelto un hombre que se llama Caputo, Dante Caputo, que en realidad no es un economista, que en realidad es un hombre que junta una mesa de dinero. Ya lo hizo una vez. Entonces él te dice, yo te resuelvo el problema de la inflación. Porque la inflación sube porque sube el dólar. Entonces, ¿él qué hace? Se hace nombrar ministro, con sus amigos en Nueva York, forma una mesa de dinero, trae muchos dólares, pero como él es ministro y controla el Banco Central, garantiza que la tasa de interés en Argentina llega a veces al 20% mensual. Y garantiza otra cosa, que el dólar se va a mantener estable. Entonces, junto a una mesa de dinero gigantesca, va a la Argentina, ese dinero llega, no va a la actividad productiva, va a ponerse al banco en pesos, y los pesos los sigue pidiendo prestado el Estado. Así que no es para la actividad productiva. A los 5 meses, 1 año, 2 años, lo que él dure, 48 horas antes, cuando sabe que se va a ver, dice, muchachos, ahora sáquenle el dinero, pues ya se pone el dinero a 10, 15, 20 días. Saquen el dinero, pero si lo logra hacer 5 meses, quien puso $1 millón se lleva 2, quien puso 100 se lleva 200, y así sucesivamente. Eso es lo que nosotros llamamos técnicamente una bicicleta financiera. Que ya se ha aplicado 4 veces en Argentina, que efectivamente funciona, porque te baja la inflación. Pero cuando eso se termina, ¿está?, porque es imposible mantener una economía con una tasa de interés tan alta, y entonces dicen, bueno, ya está, basta, esto no va más. El tipo dice, 10 puntos, yo ya hice mi negocio y mis amigos también. Y la situación vuelve a estar peor que antes. Así que es una bicicleta estática. Bueno, claro. o en realidad retrocede, va para atrás. En fin. Bueno, Marcelo, bienvenido. Muy buenas noches. Don Pedro Fernández Barbadillo, ¿cómo estás? Pues iba a hacer un comentario a tu sociedad económica con la sociedad del honor moderna, pero después de lo que ha comentado Marcelo, pues yo creo que nos ha dejado patidifusos, como se decía en el Pulgarcito y los tebeos que leíamos entonces. Además, bueno, estos asesinos que estáis sufriendo en Rosario, luego si alguien como Bukele los detuviera y los metiera en una cárcel, tendríamos al corresponsal de Lo País preocupándose por sus derechos humanos. Claro. Diciendo, pobrecitos, están encerrados, no van a ver otra vez la luz del sol, no van a conocer otra vez lo que es el amor. Así decía el corresponsal de Lo País. Y se lo dijo al presidente Bukele. Sí, claro, porque aparte el narcotráfico lo que hace, le llaman ellos soldaditos. Buscan niños entre 12 y 15 años. Es decir, arman niños. ¿Por qué? Porque saben que esos niños, por la legislación, no se pueden hacer. Entonces los arman, le dan entrenamiento para usar una pistola, y a esos muchachitos de pobrecitos de 12, 15 años son los que lo mandan a matar. ¿Verdad? Entonces es un círculo vicioso. Y hay en Rosario hoy 5.000 soldaditos. 5.000. 5.000, es una monstruosidad, es un ejército. Un ejército, 5.000 soldaditos. Bueno, este Bukele comentó un caso de esta delincuencia de las maras tremendo que se produjo en El Salvador,
que no sé el motivo por cual, que no les hace falta ningún motivo, sinceramente, pues que alguien no pagaba los peajes, los impuestos revolucionarios, le pegaron fuego a un autobús y no dejaron salir a la gente que se estaba quemando viva en el autobús. Bueno, señores, ya usted que el guión de este programa sirve para lo que sirve. Luego ellos hablan ya de sus cosas. Pedro, bienvenido, don Carlos. Esteban, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento porque veo que por primera vez, yo creo que por primera vez, no estoy de acuerdo con tu editorial. ¡Uy, qué bien! Pero si nos ponemos a discutir ahora se nos va a No, ahí lo he dejado. A la vuelta de la publicidad, Carlos, Esteban y yo nos vamos a pelear un poco. Es fantástico, por una vez, en fin, estaría fenomenal. Bueno, Carlos, bienvenido, buenas noches. Buenas noches. La he dejado aquí, ha sido breve, pero contundente. Antes de irnos a la publi, o sea, nos hace más falta que nunca a todos, Q77 Plus, Susana Gas, muy buenas. De verdad que sí, ¿eh? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Qué caja más bonita, ¿no era morada la caja? No hemos cambiado, es otra cosa. Ahí va. Nada, esto son unas cápsulas regeneradoras que te lo quería comentar, que es la nutricosmética. A ver, que se necesita mucho. A muchos políticos se necesitaría la nutricosmética sí, realmente por la cara que tienen. Para verse por dentro y por fuera de la misma manera. ¡Ey, qué cosa más buena! Es una forma muy positiva para encontrarnos bien y sobre todo para mejorar nuestra piel. Es muy sencillo, pero está muy elaborado porque tiene vitaminas, tiene regeneradores, tiene también minerales y eso nos ayuda a encontrarnos bien por dentro y también por fuera. Pero además de todo esto, sí, lo complementamos con una buena alimentación. Y con eso no queremos decir que sea una dieta, ni mucho menos, ¿eh? O sea, una buena alimentación significa comer bien y con la regeneración de estas cápsulas, pues nos va a ayudar a encontrarnos bien, pero aparte de la piel, sobre todo orgánicamente, es decir, tiene unos complementos importantísimos, necesarios y que por falta de tiempo, porque vamos corriendo, porque nos vamos haciendo mayores, evidentemente vamos perdiendo unos más que otros. Mira Oscar Puente. Exactamente, bueno, perdemos elasticidad, ya no solamente corporal, sino también mental, que es muy importante. Mira Oscar Puente. Exactamente, y pues en ese momento es cuando los profesionales de Q77 piensan, bueno, vamos a ponerlo fácil, porque tú ya sabes que estamos en una sociedad que todo corre mucho. Sí, yo lo creo. Es decir, tú envías un mensaje por WhatsApp y ya no somos capaces ni de escucharlo en versión original. Tienes que darle es decir, ya vas con el 1.5 porque necesitas ir deprisa. Bueno, pues Q77 lo que ha querido transmitir es un poco que... Esto está muy bien, o sea, esto es un paso más allá del colágeno, pero es un paso importantísimo. Sí, o sea, porque te diré una cosita, tiene unos complementos que estábamos hablando de colágeno, vitamina E, que es el envejecimiento, es decir, prevenir el envejecimiento es muy importante, porque a veces tenemos envejecimiento prematuro, y ese envejecimiento prematuro es debido a muchísimos problemas que podemos tener, desde el trabajo, desde la casa, desde, pues, sobre todo los hijos, y a veces pues, la vida en general, que cada día nos das noticias muy agradables. Tú en especial nos das noticias muy agradables. Entonces necesitamos Q77 constantemente. Estoy viendo... Estoy viendo los elementos que tiene. Sí. Ojo, atención, es que lo tiene todo, ¿eh? O sea, extracto seco de granada, té verde, uva roja, rodiola, maca, eso que esté usted pensando, sí. Guaraná, eleuterococo, poligonum, extracto seco de oliva y luego la coenzima Q10. Bueno, y no aparte, le falta nada. No, te has olvidado de uno que, por ejemplo, es el zinc, que es muy importante. Sí, no, pero que eso viene en vitaminas y minerales. Bueno, esto era solo lo que tenía de más añadido. Vale, pero el zinc es muy importante porque selenio. aquellas personas que vamos por la calle que pensamos que cuando llega el verano es cuando nos tenemos que poner la protección, el zinc los ayuda en estas cápsulas pues, a olvidarte porque sabes positivamente que estás bien protegido. Y luego el selenio también nos ayuda a las infecciones. Tú sabes que esos cambios de temperatura. Sí. Hoy venimos de verano, mañana venimos de invierno, sacamos el abrigo. Entonces, esto hay personas que tienen las defensas bajas y entonces captan ese constipado. Que cuidado, hay un estudio que dice que casi el 80%, cuidado, el 80% de las personas que están en una gripe, llamémosla gripe porque hay mucha variación, desde el COVID se retrasa muchísimo su recuperación, pero muchísimo. Y lo que conseguimos pues, es una pastilla por la mañana, que es una cápsula natural, sin efectos secundarios, puedes utilizarla y tomártela perfectamente con cualquier medicación que estéis tomando. El efecto es magnífico y además te da vitalidad, que eso es lo que nos hace falta a nosotros. Efectivamente. Un poquito de vitalidad. Q77 Plus Regenerator y la cajita dorada. Y la verdad es que... No, funciona muy bien. Yo hace un año que me lo estoy tomando y oye,
Me siento mucho más ágil. Susana Gas, muchísimas gracias. Gracias a ti, a todos. Joder, qué bueno. Bueno, nos vamos a la publicidad. Les recuerdo a la vuelta todo lo que tenemos. Vamos a ir quemando etapas todo lo que podamos, porque a mí hay muchas cosas de las que hablar. Viene Jorge Buxadé. Vamos a hablar no tanto de la campaña de las europeas, o sea, la política politiquera nos interesa relativamente poco. Lo que nos interesa saber es, ¿se pueden cambiar las cosas en Europa para que la Unión Europea trabaje para los europeos? Esa es la pregunta que le vamos a hacer a Buxadé, y la conversación va a ser larga. Le vamos a preguntar también por alguna cosa que nos espera. Viene José Ramón Fernández también. Viene José Ramón Fernández, al que todo el mundo ha visto en sus móviles, ¿verdad?, hablando del cambio climático y de la Agenda 2030. Nadie ha explicado el cambio climático con la claridad netamente científica con que lo ha hecho él, y con él vamos a hablar pues, de estas cosas que están pasando ahora, de repente, del retorno, ¿verdad?, a políticas energéticas que pensábamos que eran pecado y que mire usted por dónde no. Pero sobre todo vamos a ver, nada más empezar, lo que yo le voy a poner hoy a Carlos Esteban para que esta noche no pueda dormir. Publi, y a la vuelta nos vemos. Estamos de vuelta, Gato de Viernes, Gato de Usares, a los sones de la generala que mantendremos mientras España esté en estado de alarma, como de hecho, de alarma nacional, como de hecho está a nuestras espaldas los Usares de nuestro padrino, amigo Augusto Ferrer Dalmau, sobre la mesa los Usares de nuestra madrina Paz, o sea, el de toda la vida de Carlos Esteban y el corsario de José Félix. Y a todos vosotros, de verdad, mil gracias y un abrazo fortísimo. Bueno, a mí lo que más me impresionó de la semana no ha sido la carta de Larry Fink, eso me interesó mucho. No, lo que más me impresionó fue escuchar el otro día a doña Diana Morant. Antes de escucharla, imagínese usted que está en otro escenario. Imagínese usted un tribunal, luces tenues, sombras, estrado de madera muy oscura, cirios al fondo, ¿verdad? Un par de verdugos con la capucha puesta y un hacha, y una señora gritando en medio y diciendo esto. Que vamos a pasar de esa descripción de las políticas que aplican en algunas comunidades autónomas los negacionistas de la memoria, los negacionistas de la dictadura, los negacionistas del cambio climático, de la violencia de género, en definitiva, los negacionistas del conocimiento, a nosotros, que somos el Gobierno de España, el Gobierno que vamos a seguir apoyando justamente el conocimiento, y hoy lo hacemos de nuevo con una apuesta clara a través de la financiación de la ciencia. Los negacionistas de todo, o sea, todos ustedes juntos, y ellos son el conocimiento. Doña Diana Morant es una señora de 40 y pocos años, ingeniera de telecomunicaciones, si no me equivoco, creo que ejerció 3 años cuando acabó la carrera en una empresa privada, nadie sabe muy bien de qué, y vive de la política desde entonces. O sea, como científica, pues no se le conoce nada más que la tarjeta de visita en los cargos públicos que ha ocupado. Pero ella es el conocimiento. O sea, Gullo no, Barbadillo ni le cuento. Y el conocimiento es Diana Morant, y Teresa Rivera, y Pedro Sánchez. Y todos los demás somos seres zafios, incultos, borregos a los que hay no que reeducar, sino que exterminar, aniquilar, apartar de la humanidad para que no inficionemos, ¿verdad?, con nuestras ideas oscurantistas, negacionistas y erróneas al género humano. Anda y que te ondulen con la permanente, que buena falta te hace, Diana. Ahora, yo ya me quedo tranquilo y ahora que se quede tranquilo Carlos Esteban, porque es Esteban el que decía la semana pasada, yo cuando oigo a alguien que dice negacionista digo... No, es completamente cierto. Es decir, cualquier persona que diga negacionista, que utilice la palabra negacionista de forma no irónica, es o un totalitario o un imbécil. Prefiero pensar que es un imbécil, ¿no? Porque lo otro es ya verdaderamente de cárcel. Vamos a ver. Hace como cosa de 20 años el Papa Benedicto habló de la dictadura del relativismo. ¿Por qué la dictadura? ¿Y por qué no el dominio del relativismo o tal? Por una cosa muy sencilla. Durante muchísimo tiempo nos han convencido de que, bueno, todo es relativo, no hay una verdad absoluta. ¿Tú eres de los que creen en la verdad absoluta? Nada. No sé. Pero ¿qué pasa cuando no hay una verdad absoluta? Cuando todo es relativo. Que la verdad que se impone es la del poder. Pero porque claro, si no hay, no es por una prueba, no es por un argumento, no es por lógica, no es por observación, entonces ¿qué queda? Lo que diga la oficialidad. Entonces, esto es lo que estamos viendo. Negacionismo es
ir igual, exactamente en esta señora como lo oíamos en la de la LACA, von der Leyen, ¿vale? Exactamente igual, que hablaba de lo mismo. El peor peligro que ya no es el cambio climático, es la desinformación. ¿Y qué significa la desinformación? Todo lo que va contra la versión oficial. Es decir, todo lo que ha buscado siempre el periodista épico, el periodista de película, lo que hacía era, vamos a ver, el poder siempre me va a dar la versión de las cosas que le conviene, y lo mío va a ser averiguar lo que ha pasado de verdad. Eso es. Que eso no se puede Exactamente, decir. y por eso siempre era un negacionista. Claro. La gracia, lo que le hacía un héroe, era ser un negacionista. Negacionista Barbadillo. Sí, muchas gracias, negacionista Esparza. No hay de qué. Oye, antes los griegos tenían a Diana Cazadora, ahora gracias a Pedro Sánchez, que nos está mejorando se puede decir, la raza, si no caemos en el escándalo. Bueno, ahora tenemos a Diana Conocimiento, para poner su estatua junto a la de Diana Cazadora. ¿no? Diana Sofía. Sí. Sabiduría. Bueno, pero esta mujer es miembro de un Consejo de Ministros Gnosis. que nos impuso las mascarillas, porque era lo científico, lo que mandaba la ciencia bajaba encarnada en búho o Y la lechuza. vacunación para no contagiar a los abuelos. Eso Sí, es. y luego volvió a bajar soplaba. y dijo, oye, que no. Porque eso es lo que ha pasado últimamente Y con que la... tampoco se podía bajar el IVA de las mascarillas un 21%, por muy obligatorias que fuesen, porque Europa no dejaba, Y lo el cual IVA de era la un luz, conocimiento falso. Y el IVA de la luz. Que No, por eso también es era para no mentira. ser negacionista, todo este tiempo, estos años, ha habido que ir ya, decir, no, ahora lo negacionista es decir que las mascarillas funcionan. ¿Os acordáis cuando era insolidario y era una tontería y tal? Ahora es lo contrario y ahora vuelve a ser no sé qué, viene de un pangolín, no, que viene de un laboratorio. Es decir, hay que carecer completamente de criterio y de cerebro. Es Bueno, la es que, cuestión. por desgracia, hay mucha gente, que lo vemos en las calles todos los días, que siguen paseando con mascarilla porque se han creído que eso les protege no se sabe de qué. Bueno, pues yo- esa seguridad está. en Esa es la beneficio, desgracia que hay. en defensa de esa gente, diré que me consta que muchos pasean con mascarilla porque la primavera está siendo terrorífica en materia de alergias. O sea, hay mucha menos gente crédula de lo que parece. Hay gente que Bueno, realmente... Pero esperemos no, que sea así. les ves los típicos parejas viejecitos y da mucha pena. Porque esos Eso no son también, normales. eso también es Son verdad. víctimas de la propaganda de este gobierno afirmacionista. Negacionista, Agullo. Me parece que hay que poner las cosas más en claro. No es que la señora esté confundida, que no sepa, si lo que hay es una dictadura. Si Aristóteles lo definía clarísimo, hay formas de gobierno puras e impuras. Monarquía, aristocracia, democracia. Cada una se degenera. La monarquía en tiranía, la aristocracia en oligarquía, la democracia en demagogia, que es una dictadura. Y acá hay una dictadura de lo políticamente correcto, ejercida por la oligarquía financiera mundial, al cual este gobierno representa y se pone de rodillas, que es la que establece exactamente lo mismo que pasaba en la Unión Soviética. Ser negacionista era como ser en la Unión Soviética, lo que usaban ustedes, capitalista burgués. O revisionista, ¿te acuerdas? Claro, revisionista. O trotskista. Revisionista. Entonces, es exactamente lo mismo, es decir, es una dictadura. Nada más que con apariencia democrática. Y hasta que los europeos no se den cuenta que han caído en una dictadura con apariencia democrática, no van a ninguna parte. Es decir, Europa va al matadero. Los arrastran, se entiende, a escenarios que no controlan, ¿verdad? Les hacen un libreto que no sabe nadie de dónde vino. Algunos sí, claro que saben, pues son lo que lo hicieron. Y así están, es una dictadura. Se ha transformado esto en una dictadura, nada más que con la apariencia de libertad, porque claro, sexo se puede hacer lo que quiera. No tanto, porque ahora también te ponen preso por Ahora, eso. sí. Ahora también te ponen preso, ¿no? Droga, y entonces, pues, pero en la idea, en lo fundamental, en lo que determina que el hombre es hombre, que es su capacidad de pensar libre, de decir yo no estoy de acuerdo con esto por estas razones. Ah, no, eso no se puede. Usted no puede tener razones para pensar en contra. Eso no se puede y puedes ir a la cárcel, que es Así lo que ha es. pasado con la legislación en Escocia y en Polonia, que vamos a ver, pero como tenemos a Jorge Buxadé, que no sé si ha llegado ya, ¿ha llegado? Pues, ¿y puede entrar ya? Porque entonces, si os parece, lo que vamos a hacer es lo siguiente. La aplicación práctica de todo esto que estamos hablando, que son las legislaciones que empiezan a aprobarse en Escocia y la que se avecina en Polonia, como la que se aprobó en Canadá, ¿verdad?, lo dejamos para más tarde y que entre don Jorge. Y vamos a hablar de un aspecto de todo esto, que es esa Unión Europea que parece estar cabalgando todas estas cosas para imponer el poder de una gente a la que nadie ha elegido. Que esta es una de las grandes cuestiones. ¿Os parece? ¿Lo hacemos así? Yo lo que vosotros me mandéis, nos vamos, pues venga, publi y a la vuelta enseguida, ya aquí enseguida, Jorge Buxadé para hablar de Europa y de otras cosas más.
Estamos de vuelta, Gato de Viernes, Gato de Húsares, y decía que es que está Buxade en la puerta. Estaba, efectivamente. Don Jorge Buxade, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches y muchísimas gracias. Bueno, gracias lo primero a ti por venir a tu programa, que parece hecho para ti, para contar todo lo que viene, porque hay mucha elección junta, una detrás de otra. A ti personalmente, digamos, afectivamente además, hay dos que te conciernen de forma especial, que son las catalanas, claro, y las europeas. Una porque eres de allí y la otra porque llevas bregándote en el Parlamento Europeo todos estos años, y hay muchísimas cosas de las que hablar. Aquí planteábamos una cuestión fundamental, que es la de que si realmente es posible que algún día la Unión Europea sirva para servir, a la redundancia, a los intereses de los europeos y no a los de otros a los que ninguno conocemos. Pues hombre, es un sueño político ahora mismo, ¿no? Porque la realidad es que esta legislatura ha sido la peor de las legislaturas posibles, con la Comisión von der Leyen, con un Parlamento Europeo absolutamente girado a la izquierda, con una Comisión enfrentada a Hungría y a Polonia, a todos los partidos conservadores, que hasta que no ha tumbado el gobierno polaco no se ha dado por contenta von der Leyen, donde se han tomado todas las peores medidas que se podían adoptar para perjudicar no solo al sector primario, también al sector industrial, a todas las clases populares, a las clases medias europeas. ¿Es posible? Sí, es posible, por supuesto. Yo creo que estamos en un momento clave. Las elecciones del 9 de junio de este año pueden ser y deben ser un punto de inflexión en la historia de la Unión Europea, que ha sido una historia de fracaso. Yo esto lo quiero recordar, igual que la Comunidad Económica Europea, esa comunidad de estados de derecho, fue una historia de cierto éxito, con sus luces y sus sombras, por supuesto. La historia de la Unión Europea es una historia de fracaso, fracaso tras fracaso. Y tenemos la oportunidad, las encuestas, aunque nosotros no nos las creemos, pero vamos, no nos creemos las de los estudios demoscópicos españoles, pero las de los italianos pues funcionan, hay mucha más libertad. En Francia o en Hungría o en Polonia están diciendo que es posible dar un giro al Parlamento Europeo y por tanto a la Comisión Europea. Vamos, lo requiere es la unidad de los patriotas, digámoslo así, por utilizar una etiqueta que no es etiqueta ideológica en España, y la unidad de todos los patriotas, conservadores, identitarios, soberanistas, usted ponga la etiqueta que le dé la gana, en el ámbito europeo, no necesariamente dentro de un mismo grupo, sino una unidad de doctrina, una unidad de acción, de saber qué es lo que queremos, cuáles son las prioridades, efectivamente, el empleo, la prosperidad, la seguridad, la defensa de las fronteras, la lucha por no esa batalla cultural, no es ninguna batalla cultural, es una auténtica guerra de civilizaciones como la de esos húsares, y por tanto, si una mayoría de europeos giran esa línea, tenemos la oportunidad de 5 años de cambiar las cosas, claro. Vamos por partes. Antes de dar la palabra a nuestros contertulios, tenemos pendiente el famoso informe Buxade sobre identificación de inmigrantes ilegales, que si no me equivoco se ve la semana que viene. Se ve, se discute y se vota en el Pleno el próximo miércoles. El miércoles 10 de abril se va a votar todo el paquete de asilo e inmigración, entre ellos ese informe Buxade, la reforma del reglamento Eurodac, que es absolutamente esencial. Entre otras cosas, para que esos 13.200 inmigrantes ilegales que han entrado ya en España en este primer trimestre, les podamos identificar con huellas dactilares, con datos de todo tipo, con toda su documentación, y haya una base de datos europea que permita que luego puedan ser detenidos en Francia o en Suecia o en Bélgica. Es absolutamente una medida imprescindible para la coordinación de las autoridades policiales para iniciar los procesos de expulsión. Luego, nosotros los españoles tenemos un problema añadido, y es que tenemos a Sánchez en el gobierno. Yeah. Esto es verdad, pero como mínimo hagamos una base de datos que permita a aquellos gobiernos que quieren hacer las cosas bien, desde Hungría a Suecia, Finlandia o Italia, los gobiernos ahora mismo conservadores en Europa, de poder iniciar los procesos de expulsión. Gobiernos conservadores, dices, pero en Dinamarca o en Suecia, si no me equivoco, la posición de los socialdemócratas, e incluso en Alemania, ha sido cada vez más restrictiva en materia de inmigración, hasta que de repente apareció lo del famoso pacto de inmigración y asilo, que uno empieza a leer y encuentra todo y lo contrario de todo. Es la impresión que da. Sí. Porque es esa forma de legislar de Europa, en la que tiene que haber consenso. Primero, consenso dentro del Parlamento Europeo, consenso dentro del Consejo, luego los trílogos, debate, Consejo, Comisión, Parlamento, y al final salen unos documentos que son auténticos bodrios legislativos, incomprensibles y con muchísimas contradicciones. El paquete de asilo tiene 5 o 6 grandes documentos, reglamentos y directivas, y yo ya puedo anunciar que Vox va a votar a favor
de 2 de ellos, el informe que yo firmo, evidentemente, y que es Eurodac, y luego el llamado reglamento de screening, que es una norma que va a obligar a todos los países europeos a hacer lo que hace Hungría, que es un periodo en el que el inmigrante que intenta entrar en el territorio europeo no se le considera dentro del territorio europeo y que se hace la palabra expresión en inglés, ¿no? El screening, el control, la verificación de todas sus condiciones. Eso, por lo menos, tendremos una norma a la que sujetarnos para exigirle a Sánchez o a todos los gobiernos que no quieran cumplir la protección de las fronteras, exigirlo. Luego está el procedimiento de asilo, el de gestión de asilo y todos esos que evidentemente nosotros no podemos votar a favor porque es un efecto llamada. Es un efecto llamada. Es decir, que la posición, digamos, institucional de la Unión, al menos con Úrsula todavía en la Comisión, es la de borrar la definición tradicional de asilo para convertirla en cualquier otra cosa. Sí, sí, ese es el problema fundamental. Primero, que trabajamos con un concepto de asilo de después de la Segunda Guerra Mundial. Con ese estatuto del refugiado, que era para otra situación geoestratégica, internacional, etcétera, etcétera. Y segundo, que es la permanente confusión entre asilo e inmigrante. Claro. Y fundamentalmente con una figura que ellos lo que están utilizando básicamente, que es el de los rescatados en el mar. La búsqueda de rescate, que es lo que está afectando fundamentalmente a Grecia, a Italia y a España. A esos automáticamente se les quiere colocar en el cajón de los asilados, de los refugiados, y por eso, por supuesto, nosotros no podemos votar ni mucho menos a favor. Al contrario, es la prueba más evidente, han sido traídos por mafias, es la prueba más evidente que son objeto de un delito, en realidad. Sí. Son objeto de un delito. Marcelo Bullo. ¿Me permite que haga una pregunta a quemarropa? Por supuesto. Si ganan los patriotas, supuesto que de que ganen, ¿no? ¿Van a detener la loca carrera de Europa al suicidio, la guerra con Rusia? Pues ese es uno de los temas en los que hay que ver cuál es el movimiento de todos los partidos. Es un tema donde no hay unidad entre los patriotas, porque los patriotas son patriotas de sus naciones. Quiere decir que van a marchar al suicidio, a una guerra que en nada beneficia a Europa, que está creada por los Estados Unidos y que va a ser el suicidio de Europa. Nadie ha hablado de guerra, solo Macron. Bueno, ningún partido patriota ha hablado de guerra. Solo no, Macron. Por eso digo, es precisamente el globalista antipatriota que ni siquiera se lo cree. Que no están de acuerdo los patriotas en detener esa carrera loca de Macron. El problema fundamental de Macron es que sabe que va a perder las elecciones. Que va a perder las elecciones frente a Rassemblement, que es una fuerza que ha ido uniendo a las clases populares y a las clases medias francesas en un proyecto de defensa de su soberanía, de la libertad, de la prosperidad y fundamentalmente de la seguridad de Francia. Y este es lo principal. Lo principal es establecer o recuperar el viejo proyecto de esa comunidad de Estados de Derecho, donde nuestras fronteras son seguras, nuestras fronteras son firmes y dentro hay un libre movimiento para los legales, para los propios nacionales y para aquellos residentes legales. Y por supuesto, no hay ninguna libertad ni para los delincuentes ni para aquellos que quieren socavar la prosperidad de los europeos. Este es el problema fundamental ahora mismo. Y Carlos, Pedro, tema de inmigración, asilo, retornos. Yo quiero preguntar a Jorge por el asunto de la inmigración. En 2015, cuando empieza esa crisis de los inmigrantes, con Angela Merkel llamando a sirios, bueno, luego vinieron sirios, afganos, pakistaníes, keniatas, eritreos, etcétera, claro, se empieza a dar dinero a los países periféricos de la Unión Europea, externos, pues Turquía, para que controlen las fronteras. Y ahora también se está dando dinero pues, a Libia, a Argelia, a Marruecos, a Senegal, por parte de la UE y por parte de los Estados. En España, en Italia y en Grecia estamos viendo que eso no funciona. ¿Hay alguna manera de cortar este flujo de dinero a estos países, a estas satrapías y decirles, mira, majo, si no controlas tus fronteras, si no dejas de permitir que salgan pateras o inmigrantes ilegales, no vas a recibir un chavo de la Unión Europea? Bueno, pues o aquí hay muchos intereses creados. Bueno, el tema de la inmigración ahora mismo es un tema, el problema más grave
que realmente afronta la Unión Europea, de esa inmigración ilegal, masiva, descontrolada, porque se ha convertido en un gran negocio. Es un gran negocio para las mafias, es un gran negocio para esos terceros estados que reciben ingentes cantidades de dinero con la finalidad de controlar nuestras fronteras. Hemos arrendado el control de nuestras fronteras en terceros países que evidentemente además no son países aliados, pero es un gran negocio para las ONGs y es un gran negocio dentro de, pues, por ejemplo, en España, todo el sistema de acogida y asilo. Ahora lo estamos viendo en la Conferencia Sectorial de Inmigración, como el Gobierno reparte entre las comunidades autónomas a los inmigrantes ilegales y luego esas ONGs que reciben tanto por inmigrante ilegal, etcétera, etcétera. Nadie está tomando las medidas. A partir de ahí, sabiendo que estamos ante una auténtica guerra, es una guerra absoluta en que se está utilizando a la inmigración ilegal como un elemento de guerra híbrida. Lo hizo Bielorrusia en la frontera de Polonia 3 meses antes de la invasión de Ucrania. Y lo hace Marruecos, lo hizo el 14 de mayo de 2021, lanzando a aquellos 10.000 chavales con aquello de que Cristiano Ronaldo está haciéndose fotos en Ceuta. Esta es la realidad. Entonces, para enfrentar esa realidad, lo primero es analizar y a partir de ahí, por supuesto, utilizar los acuerdos comerciales, la ayuda al desarrollo, las medidas diplomáticas y una cuestión fundamental que es el establecer modelos de gestión de asilo en el tercer país. Es decir, cualquiera que entre en territorio europeo de forma ilegal, en ningún caso va a recibir la condición de asilado. Un señor que viene de Afganistán, desde Afganistán hasta Polonia, hay bastantes países. Desde Kenia hasta España hay bastantes países. Y de acuerdo con la normativa internacional deberían haber solicitado el asilo en el primer país seguro. Pues con esto es simplemente es decir, no va a concederse el asilo a ninguno de ellos. No se va a dar ninguna ayuda. Hemos visto los datos ahora mismo, los ha publicado una fundación francesa. Los datos en Francia son tremendos, pero son muy parecidos a los que tenemos en el País Vasco o en Cataluña, del número de inmigrantes ilegales que están con vivienda pagada por todos los españoles, con escolarización pagada por todos los españoles, mientras hay españoles que no tienen derecho a una vivienda. Por lo tanto, hay que darle toda la vuelta, por lo tanto, prohibir directamente la percepción de ayudas o subvenciones públicas a los inmigrantes ilegales. Hay que invertir el efecto llamada. Podemos adoptar medidas también en el ámbito de la legislación, por ejemplo, el arraigo, el famoso arraigo, eso de que uno entra ilegalmente y cuando está aquí 3 años y dice, no, ya está arraigado a la sociedad española y automáticamente le damos papeles. No, prohibir el arraigo, prohibir las regularizaciones extraordinarias. ¿Y la reunificación familiar? La reagrupación familiar, evidentemente, solo vinculada a 2 condiciones. Una, que sea hijos en primer grado y segundo, el principio de reciprocidad. Es decir, cuando yo tengo aquí un joven marroquí, si Marruecos no acepta la entrega de ese joven marroquí para que vaya con su familia que está en Marruecos, ¿por qué vamos nosotros a aplicar la reagrupación familiar? Yo creo que hay toda una serie de medidas que son de sentido común, que la mayor parte de los españoles, no conozco a ningún español que no esté ideologizado o cobrando del negocio de la inmigración ilegal, que esté a favor de la inmigración ilegal. No hay nadie, ninguno de los que nos están viendo en la televisión, ninguno de los que estamos aquí presentes. Es un negocio ilegal, cuando tenemos que acabar con él. Y luego tiene esas otras consecuencias. Los delitos importados, la violencia, la creciente sensación de inseguridad en las calles. Bilbao, Barcelona, ahora que estamos cercanos a las elecciones vascas o a las elecciones catalanas, es el principal problema. Tú, cuando yo voy a Barcelona a ver a mis padres o a ver a mi hermana, a ver a mis amigos, el principal problema real de Cataluña ahora mismo es la creciente inseguridad en las calles. Y en Cataluña, mal que bien, empieza a saltar el muro de silencio, pero en el País Vasco aún no se puede hablar del asunto. De hecho, vi el otro día un titular del Correo que, hablando de un delito cometido por unos, no recuerdo el tipo de delito, pero sí que recuerdo que eran marroquíes, lo que decía el periodista era jóvenes desarraigados. O sea, han nacido desarraigadolandia, que es donde están, el muro de silencio es una cosa. Sí, Jovenlandia, claro. Sí. En fin, voy a Carlos Esteban. Vamos a ver, te voy a confesar que tengo un pequeño problema con tu proyecto ¿Cómo se llama el proyecto? ¿Davar? ¿Cómo se llama? El que apadrinas tú. Eurodac. Vale, sí. Tengo un grave problema con eso. Vamos a ver. En principio, esos registros de datos biométricos y tal, que suenan terriblemente orwellianos y tal, en general no me gustan. Hombre, dices tú, bueno, estamos hablando para controlar la población inmigrante porque queremos acabar con este problema y tal.
Y a mí me da la sensación que es como si invirtieras en un sistema fantástico de muros, alambradas, nidos de ametralladoras, cuando vas a abrir las puertas tranquilamente. Quiero decir que tu sistema sin la voluntad política me parece que puede ser hasta peligroso, porque se puede acabar aplicando a la población normal. No, es que la población nacional ya tiene esto. ¿Estamos estabulados así? Hombre, claro. Cuando cualquiera de nosotros hemos tenido un hijo, el primer papelito que te dan en el hospital, yo he tenido 4, ¿no? Es el papelito del Instituto Nacional de Estadística, en que tú lo rellenas. Pero es que esto no se hace con los inmigrantes. Es decir, los españoles tenemos un documento nacional de identidad. No quiere uno abrir un seguro de ahorro para su hijo, un seguro de vida, tal. Con foto y huella dactilar, efectivamente. Con foto y huella dactilar. Claro. Y eso no lo tenemos con los inmigrantes ilegales. Ya, pero, no estamos hablando nada de acuerdo, de inteligencia artificial. Me has quitado un peso de encima. Pero No, la otra parte es decir, como si mínimo no hay- Tú estabas pensando en las cámaras chinas, ¿no? lo explicó el otro día y dije, oye, no, pero es que sí. Aquí, posiblemente es por mi incapacidad para expresar los pensamientos. Pero no tiene nada que ver con la identidad digital europea o con el euro digital, respecto de lo cual siempre nos hemos opuesto y nos vamos a oponer siempre. No tiene nada que ver, se trata de tener un registro de aquellos que han entrado ilegalmente. Es que ni siquiera sabemos. Y además hay una práctica abusiva, fraudulenta, delictiva de las ONGs y de las organizaciones de apoyo a la inmigración ilegal, que es, entra en Canarias y pide el asilo en España. Como Sánchez los coge, los mete en un avión, los manda a Barajas, se van a Francia y en Francia vuelven a pedir el asilo. Y lo piden otra vez en Alemania. Entonces, tener un registro único, europeo, que permita el seguimiento, el control y, por tanto, la identificación de aquellos que son peligrosos, de todos aquellos que no son legales, de aquellos que, siendo legales, han cometido delitos y, por tanto, debe eliminárseles el permiso de residencia e iniciar el procedimiento de expulsión. Es una medida imprescindible, del sentido común. Bien. Dicho esto, si no hay voluntad, si no hay voluntad política por parte de Sánchez, pues no, por parte de Sánchez no, en general por parte de Europa, porque las cosas que has contado no solo eran has hablado de Francia, has hablado de Alemania. Claro, quiero decir que, jolín, pero si Hungría hace bien las cosas, si Italia hace bien las cosas, si Suecia hace bien las cosas, si Finlandia ha empezado a hacer bien las cosas, empezamos un camino, es el camino de recuperar todo lo que hemos perdido, claro. ¿No? La otra posibilidad es vivir en la nostalgia y refugiarse. Sí, yo estoy ahí. No, pues sí, yo no quiero estar ahí. Y quiero sacarte de ahí. Hay que sacar de ahí a millones de españoles y a millones de europeos. Una cosa, no digas que fue un sueño. Quiero, ya que está aquí Jorge, hay que sacar el tema, aunque no estaba previsto, pero es que me parece que es importante porque los demás desde aquí lo vemos un poco con la boca abierta. Muchos que prefieren no mirar, que es el asunto de Úrsula y las vacunas, que ha llegado a la Fiscalía Europea. Sí. Y ahí hay un pozo negro, ¿verdad? Vamos a recordar lo que esta semana nos contaba Angelova sobre la cuestión, cómo está ahora mismo el asunto, insisto, en la Fiscalía Europea investigando a Ursula von der Leyen por el tema de las vacunas, y luego le pedimos a Jorge un comentario antes de irnos a que nos cuente lo de IVA24, que va a ser mucho más agradable, imagino. Úrsula. El Pfizergate ya ha llegado hasta la Fiscalía Europea. Las presuntas irregularidades que hubo en la compra de vacunas por parte de Bruselas han sido una de las grandes polémicas que han rodeado últimamente a la presidenta de la Comisión. Corría el año 2023 cuando las autoridades belgas comenzaban a investigar el caso tras la denuncia de un activista. Este acusaba a von der Leyen de causar daños financieros al Estado al comprar muchas más dosis de las necesarias. Hablamos de un contrato de 35.000 millones de euros para 1.800 millones de vacunas. Vacunas que, por cierto, comenzaron pagándose a 15,50 la dosis para llegar después casi hasta los 20 euros. Claro, esto supuso un gasto extra y muchas vacunas destruidas, 4.000 millones de euros a la basura. A esta denuncia se unieron los gobiernos húngaro y polaco. Varsovia, por cierto, está a punto de retirar la acusación tras la salida de Morawiecki. Ahora esa investigación apunta directamente a von der Leyen y a los mensajes que se intercambió con el CEO de Pfizer. Según apuntó en su día el New York Times, se había creado una estrecha relación por escrito y también a través de llamadas telefónicas justo en el momento de la compra de las vacunas. Tanto los periodistas como algunos eurodiputados solicitaron leer los mensajes, pero la comisión se apresuró a decir que ya los había borrado y únicamente facilitó algunos correos electrónicos. Cero transparencia.
Y ahora esta trama llegue a manos de la Fiscalía Europea supone una esperanza de que se pueda conseguir finalmente el acceso a esos teléfonos móviles. Se aviva así la llama del Pfizergate en un momento extremadamente delicado para el actual presidente de la Comisión Europea porque se ha postulado como candidata a la reelección. El Partido Popular Europeo vuelve a confiar en ella para un segundo mandato. Y eso que von der Leyen no es especialmente querida entre los europeos. Según una encuesta de Ipsos, solo el 37% considera que la Comisión toma buenas decisiones y ya 1 de cada 3 siente que su país no se beneficia de ser miembro de la Unión. La continuidad de von der Leyen se pone en tela de juicio en parte por una polémica que podría suponer haber puesto por delante un negocio con Pfizer que las necesidades sanitarias reales de los europeos. Por lo pronto, una cosa está clara, el contrato que se ha renegociado con la farmacéutica obliga a los países europeos a seguir comprando vacunas al menos hasta 2027. De esta cuestión en España apenas se está informando porque aquí la inmensa mayoría de los medios fueron abundantemente untados por el gobierno durante la pandemia. Y lo estamos contando 2 o 3. En otros países europeos, sin embargo, se habla muchísimo más de este asunto, que es un escandalazo descomunal. Un escandalazo tremendo y efectivamente yo me alegro que la Fiscalía Europea haya iniciado esa investigación. Sorprende, uno queda alucinado de que no lo haya hecho desde hace 2 años, ¿no? Y por tanto esto creo que más es en clave interna dentro del IPP y de la CDU alemana que de repente salga esto ahora, en este momento. El PP no es que haya sido hiriente usaré, es que en inglés el PP se dice pipí. Y entonces, bueno, pues vamos, que vayan a por ella, efectivamente, si ha cometido un delito, si no ha actuado correctamente, que se vaya hasta el final. En cualquier caso, con independencia de eso, a von der Leyen nosotros la hemos intentado acuñar con lo del concepto de lady devastación. Ha devastado la economía europea, ha devastado la sociedad europea, no se ha hecho nada. Todo el Pacto Verde Europeo, que es una auténtica estafa, la estafa verde europea ha destruido el sector primario, ahora nos planta en medio de la rebelión de los tractores, colocó un proyecto de reglamento de bienestar animal el 7 de diciembre de 2023 que nos lo coló ahí en medio de Navidad. Por supuesto, la prohibición del automóvil de motor de combustión a partir de 2035. Es decir, todo esto es lo peor, la peor presidente de la Comisión Europea. Y por tanto, yo confío poco en la Fiscalía Europea. En general, creo que las fiscalías de los diversos países tienen competencia para haber ido a por ella, debe haber ido la fiscal de Bruselas y la Fiscalía Europea. Al final todos los fiscales son nombrados a dedo por los respectivos gobiernos. Aquí lo hemos vivido con enfrentamientos entre la Fiscalía Nacional y la Fiscalía Europea. La Fiscalía Europea tiene muchas denuncias, pues a mí me ha llegado una que vamos a tener que hacerle un gran seguimiento, que es un tema de gestión de inmigración en el aeropuerto de Lanzarote con uso de fondos europeos y un engaño a la Comisión Europea, y la Fiscalía, sin embargo, está parada porque no tiene medios, ¿no? Pero vamos, que vayan a por von der Leyen, porque efectivamente si la gestión de esos contratos, que evidentemente en sí la gestión sabemos que fue defectuosa, que se pagó una millonada y que hemos comprado millones de vacunas que ni siquiera han sido utilizadas. Pero es que a mí me preguntan muchas veces en los debates o en los actos de Vox, incluso me dicen, oye, pero cuando te refieres a las élites, ¿quiénes son? Digo, pues es von der Leyen. Von der Leyen, ¿os acordáis aquellos? Es que parece, ese marzo de 2020 hizo una ronda, Gates vino por toda Europa a hacer una ronda. Sánchez contribuyó con 400 millones de euros para esa gran Alianza Internacional de las Vacunas, Gavi, Alianza Internacional de las Vacunas, que es donde ha volcado la Comisión Europea y la Unión Europea todo esto. Pues esto es el gran negocio, el negocio de unos pocos, igual que el Pacto Verde Europeo, es el gran negocio de las eléctricas, por eso quieren demoler las centrales nucleares. Bueno, es que detrás de todo esto, yo rechazo la interpretación materialista de la historia, como es exigible, pero hay un elemento económico ahí detrás de... A ver, que el editorial que hemos hecho hoy. Claro, pero en su frase está el parteaguas. Es que hemos empezado el programa hablando precisamente de esa cuestión, que el poder que tenemos hoy encima es esencialmente un poder económico. Al mismo tiempo que político. El dinero se hace con el poder. Pero el daño es más espiritual que económico. Otra cosa es que siempre hay alguien que, trinca. Que se forra con esto. Vale, y ahora la pregunta es, ¿y Vox en una campaña electoral en España para las europeas va a ser capaz de explicar todo esto? Es decir,
Ursula von der Leyen es una señora que aparentemente es de derechas, pero que en realidad es apoyada simultáneamente por derechas e izquierdas para llevar a cabo ciertas políticas que no se le cuentan a ninguno de los ciudadanos que van a tener que votar en las europeas. Y vais a aparecer vosotros diciendo, porque tal y porque cual, dice, negacionista y euroescéptico. Bueno, las etiquetas las llevamos desde el inicio. Bueno, habrá que sacar simplemente, no habrá que hacer nada más que sacar los vídeos de Margallo diciendo que la Agenda 2030 es el Evangelio, o el vídeo de González Pons diciendo que, con todo el orgullo, que aquí en Europa hay una gran coalición entre populares, socialistas y verdes, y que esa coalición va a continuar. Eso dijo en las elecciones del 23 de julio. Esta es la realidad. Ahora, ¿vamos a ser capaces de explicarlos? Lo vamos a explicar en todos los lugares de España. Allí nos vamos a dejar la piel, por supuesto. Y otra cosa es, pero sería meter otro tema, que es el control de los medios de comunicación en esta hermosa nación española. Yeah. Y no solo española. Es brutal. Absolutamente. Y cada vez va a peor. Y cada vez va a peor porque efectivamente ese bipartidismo que existe, digámoslo así, también en el ámbito europeo, está revolviéndose porque sabe que estamos ante un momento decisivo. Por eso es fundamental y que pues los oyentes de este programa pues hagan de correa de transmisión, porque evidentemente ninguna portada del ABC, ni del Mundo, ni ninguna editorial de las grandes radios o de las grandes televisiones va a hablar de estas cosas. Por lo tanto, ellos tienen que ser la correa de transmisión. De cara a esas elecciones, y justo antes, Viva 24. Sí. ¿Verdad? ¿Qué tenemos en Viva 24? Pues Viva 24 pues es un acto político, cultural, festivo. Yo creo que el elemento europeo va a ser mucho más importante, el elemento internacional, volver a recuperar esa histórica imagen de la Cumbre de Madrid en febrero de 2022, cuando Santiago Abascal fue capaz de traer a todos los partidos patriotas europeos por primera vez en la historia, desde Fratelli hasta el Frente Nacional francés, desde Fidesz hasta Ley y Justicia, y esa es la idea que tenemos o la imagen que queremos mostrar, la imagen de que nosotros somos el presente y somos el futuro, de que tenemos la posibilidad de darle un golpe importante en Bruselas, de que tenemos la oportunidad de cambiar la política económica, la política social, de fronteras, de seguridad, y que además que no están solos, que esos millones de españoles que votan a Vox no están solos, que hay millones de italianos, que hay millones de húngaros, millones de suecos, de finlandeses, de holandeses. Yo creo que esa imagen es la más importante y además nos lo vamos a pasar muy bien, como siempre hacemos, pero yo creo que el elemento europeo va a ser muy relevante. ¿Quieres tú preguntar algo? Y además viene Milei. Sí. Y además viene Milei, sí. Esto ya está garantizado. Yo es que vuelvo a Europa, ¿eh? Tú vuelves, vuelvo a sí. Europa. No, ¿vale? vuelves a Lodomedia. No, sí. Vamos a ver, vamos a suponer por un momento que hubiera una victoria brutal, masiva y tal, del elemento soberanista, ¿no? Vosotros, en Europa. Y entonces yo le veo dos problemas. Uno es que ya estáis allí, ¿vale? Es decir, una cosa es desde España o desde Alemania o desde tal, decir, Bruselas, cómo manda y tal, y otra es que ya estás ahí, con lo cual quizá muchos de los planes de quitar poder a Bruselas pues den un poquito más de pereza, porque ya tenéis ese poder. De repente sois mayoría y dices, es como lo del anillo, ¿no? En vez de tirar el anillo, esto lo voy a usar para el bien, tal. Y lo segundo es, ¿se puede hasta cierto punto dar marcha atrás, recuperar soberanía? ¿De verdad? ¿Se ha dado alguna vez? ¿Me entiendes eso? Sí, claro. La devolución. Claro. Bueno, a ver, ojalá se produzca esa gran victoria. No estamos hablando de pero los números como no están hipótesis, dando una gran victoria, pero los números sí que están diciendo es que esos partidos patriotas, conservadores, soberanistas, como queráis denominarlo, cada uno en su país se autodenomina como quiere, sean decisivos en la toma de decisiones en el Parlamento Europeo y por tanto también en la Comisión Europea. Dice, el apego al poder, no, ninguno. No, de verdad. ¿Daréis el anillo en el monte del destino? Sí. Bueno, habrá que encontrar a Frodo, pero lo más bonito de esa historia es volver a casa, ¿eh? Lo más bonito de ese camino es la vuelta a casa. Y yo creo que al final lo que nos caracteriza a todos nosotros es la capacidad y el deseo de volver a nuestra casa. A la comarca, está muy bien eso, el retorno a la comarca. Que es nuestra nación, ¿no? Ese apego al poder no se va a producir sin... Y ahora, ¿se ha producido en algún momento de la historia? Es que, claro, organizaciones supranacionales como la Unión Europea es la primera. Es la primera vez. Por tanto,
que si hay un impulso político en esa otra línea, por supuesto. Por supuesto. Es decir, casos de estados que hayan salido de organizaciones supranacionales. No, hace 10 años, recuperar. No, hace 10 años nadie se lo planteaba y el Reino Unido decidió hacerlo. Por supuesto que podemos recuperar las competencias soberanas de los Estados miembros. Por supuesto que puede iniciarse una reforma de los tratados. Por supuesto que podemos cambiar este pacto de asilo e inmigración que va a salir el miércoles que viene y mejorarlo más, endurecerlo, para levantar auténticos muros protectores. Por supuesto que podemos iniciar procesos de deportación masiva. Pero lo acaba de hacer Giorgia Meloni en Italia con un acuerdo con Albania para que todos los inmigrantes ilegales que entren se vayan a Albania. Albania quiere cogerlos, pues muy bien, pues se vaya. Por supuesto que se pueden hacer. A cambio de, ¿no? Bueno, claro, a cambio de lo que sea. Pero esto es política. Es como lo de Ruanda que han dicho los Bueno, pero lo de Ruanda es lo que plantea el Reino Unido y está ahí pendiente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Por supuesto que se puede cambiar la ley orgánica del Poder Judicial para decir que las sentencias del Tribunal de Estrasburgo no se imponen a las del Tribunal Supremo Español. Claro que se puede. Ellos lo han hecho en el proceso contrario. Claro que se puede. Eso es lo de la voluntad política a la que tú te referías. Sí. Pues por eso son tan importantes las elecciones europeas, que realmente nos puede cambiar la vida o la podemos cambiar. Bueno, una última cosa, además es para darle un regalo a Buxade, ya que ha venido, ¿no? O sea, para dejarle el típico balón que dejas votando para que él se tire en plancha, que es el fichaje de Julia Calvet de Sacabat por Vox en las elecciones catalanas. O sea, ha sido la bomba de la semana. Es la estrella, vamos, Julia es una mujer, chica... Me iba a decir mujer, pero vamos, es que en el fondo es una jovencita, muy valiente, muy decidida, muy determinada, y yo me alegré muchísimo cuando lo vi en la propuesta elevada al Comité Ejecutivo Nacional, a la que tuve que decir que con mucha alegría que sí. Yo creo que pone de manifiesto cuál es el proyecto de Vox, que Vox es la única alternativa realmente en Cataluña para la defensa de lo que realmente es relevante para los catalanes, que es esa seguridad en las calles, la prosperidad, recuperar la prosperidad de una ciudad como Barcelona, pero en general de todas las ciudades, y eso se basa en la seguridad y en la libertad, que son dos cosas que nos ha quitado el separatismo, pero que vamos a ganar. Nos dijo anoche una cosa que la tuvimos aquí en El Gato, bueno, tuvimos online, una cosa muy interesante, en la que la verdad es que desde Madrid no lo ves, claro, y tienes que estar allí, ¿no? Y es que para la mayor parte de la gente joven que entra en las filas de la defensa de España, y es que lo del constitucionalismo no me gusta mucho decirlo porque es una cosa como académica, ¿verdad? La referencia ya no es el PP, es Vox. Y es interesante, cuanto más jóvenes son, más se reconocen en Vox y menos en el PP, que se ha convertido en algo así como un partido de señores mayores, ¿o qué? Bueno, sí, por supuesto, pero desde hace años. Tenemos un problema con la juventud de España, y es que no va a votar. Entonces hay que animarles a que vayan a votar. Porque se está produciendo un desapego evidente de una gran parte de la juventud hacia este sistema. Yeah. Entonces, pero hay que decirle que el método de cambiar las cosas es yendo a votar. Yo estoy convencido que la mayor parte de los jóvenes, porque además son una parte de la sociedad española que no es sensible a los grandes medios de comunicación, no ve la televisión, no escucha la radio, no lee los periódicos, accede a través de las redes sociales, de medios audiovisuales, de otro tipo de medios, pero ellos son conscientes, los jóvenes de España, especialmente los de Barcelona, que su problema es la identidad nacional, la seguridad, su prosperidad, el derecho a una vivienda digna, por supuesto un empleo estable, el que no esos otros partidos que les dicen que están condenados a tener contratos de 4 meses trabajando 4 horas al día y que van a vivir de alquiler, compartiendo piso, que nunca se van a casar, que no es bueno tener hijos. Eso no hay ni un solo, yo no conozco a ni un solo chico, joven o chica que no ansíe tener un futuro como el que tuvieron sus padres o sus abuelos. Y el único partido que quiere defender ese derecho a tener un empleo, a tener una vida próspera, y somos nosotros, y eso lo saben, y al lucir en Cataluña, pues a lucir con orgullo tu bandera nacional y hablar en idioma que te salga de las narices, ya sea el catalán o el español. Lo que hay que decir es que vayan a votar a Ignacio Garriga, que van a votar a Julia, que voten antes a Amaya, porque ese voto es un voto de contestación, es un voto contra este sistema que han creado esos dos grandes partidos que se revuelven ahora con el apoyo además de los partidos separatistas en esa gran coalición que ha conformado Sánchez. ¿Ve usted cómo era dejársela votando para que rematara? Muchas que gracias, era lo que sí. se trataba. Sí, sí, sí. Jorge Buxade, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. A vosotros, y a cargar fuerte. Y a cargar, efectivamente, Cargar con el galope de la caballería, con el himno.
Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Jorge se tiene que marchar, pero hay un asunto muy vinculado a lo que estábamos hablando, no solo en Europa, en Occidente en general, que es el de la presión ideológica cada vez mayor, en el sentido de lo que estaba contando antes Marcelo Gullo. Lo que se ha aprobado en Escocia y se va a aprobar en Polonia es para no creérselo. Mire. La libertad de expresión ha llegado a su fin en Escocia en abril de 2024. Esta es la principal crítica que ha recibido la recién aprobada Ley de Delitos de Odio. Con la norma en la mano se convierte en delito punible con hasta 7 años de prisión cualquier delito que la víctima considere motivado por malicia hacia un grupo social. Ese delito de odiar se aplicará a la identidad y a las distintas orientaciones sexuales, la religión o la discapacidad. Y ojo, porque incitar a cometer un delito así también será castigado. Según el texto, a pesar de que después se demuestre que no ha habido delito de odio alguno, la denuncia sí que quedará registrada como un incidente de odio. Pero ha habido más críticas. Entre los lugares a los que podrán acudir los escoceses ofendidos se encuentran desde bibliotecas y edificios municipales hasta, atención, una tienda erótica LGTBI, una granja de hongos y un mayorista de salmón. En el ojo del huracán se ha situado rápidamente J.K. Rowling, la mujer que nos hizo soñar con el mágico mundo de Harry Potter y que a día de hoy es objetivo del progresismo woke. Ya había sido cancelada por defender a las mujeres biológicas, esto no es nada nuevo. Repetid con nosotros, las mujeres trans son mujeres. No. El 1 de abril se celebra el Día de los Inocentes allí y Rowling aprovechó para elaborar en la red social X una lista de mujeres trans condenadas por agresiones sexuales, pederastia o secuestros. Terminó el hilo así. Inocentes, solo es una broma. Obviamente las personas mencionadas en los tuits anteriores no son mujeres en absoluto, sino hombres, hasta el último de ellos. Actualmente estoy fuera del país, pero si lo que he escrito aquí se considera un delito según los términos de la nueva ley, espero ser arrestada cuando regrese al lugar de nacimiento de la Ilustración escocesa. Sin duda, normas como esta marcan la línea que sigue Occidente. Scholz aprobó el pasado mes de febrero una norma que incluía la posibilidad de multar a los alemanes que se burlasen en redes sociales del gobierno. Después, Justin Trudeau en Canadá se unió a la idea y ya ha amenazado hasta con arresto domiciliario o cadena perpetua los delitos de expresión. La denuncia en este caso ni siquiera tendrá que presentarla la propia víctima. Y en Polonia, Donald Tusk mantiene un poco más la calma y castigará con 3 años de prisión las ofensas al colectivo LGTBI. Varsovia se adapta así a los caprichos woke. Que es un insulto no queda claramente definido, pero sí sabemos que se incluyen en el proyecto de ley disposiciones sobre género, sobre orientación sexual y sobre identidad. Quienes alertaban de que llegaba una ola de represión contra la libertad se referían precisamente a reglas de este estilo. Una nueva religión que no entiende de fronteras, sino más bien de un sectarismo ideológico que en realidad está ligado también al revisionismo histórico o a la transformación de los valores que se inculcan a la sociedad. Para algunos, a día de hoy, oponerse a la narrativa del que gobierna comienza a suponer enfrentarse incluso a un pago de por vida. Oiga, esto es lo que hay. Y hay que contarlo, es asombroso que en España nos esté contando. Aquí contamos, por ejemplo, el reglamento ese de libertad de prensa que ampara la Unión Europea, que en la práctica va a significar que todos los medios pequeños que se salen del discurso dominante van a estar condenados a sobrevivir en las peores condiciones. Todo el mundo se va a convertir en el Toro Televisión. Aquí la pequeña aldea gala, ¿verdad? Esto de Escocia, eso de Polonia y lo de Canadá que veíamos la semana pasada. ¿Y por allí qué tal, por cierto, al otro lado del mar? En eso por lo menos me imagino que Milei nos habrá puesto también... Woke. Bueno, Woke. en eso es un aspecto muy positivo. Es Menos decir, no se ha acelerado, no se ha dado marcha atrás y simbólicamente se lo contradice. Es decir, lo que es positivo que se lo contradice simbólicamente. Las leyes siguen siendo las mismas, no se ha tocado nada. Pero por lo menos se lo contradice simbólicamente, que ya es un paso. Es muy importante, yo creo. Que ya es un paso. Es lo que hizo Trump. Trump prácticamente no cambió nada más que el discurso. Sí, es Bueno, verdad. Es decir, es como que dio permiso a los americanos para empezar a decir cosas. Trump hizo un poquito más. Bueno, hizo una cosa estratégica importante que era poner en la Corte Suprema de Justicia a quienes había que poner porque eran verdaderos norteamericanos y hombres de bien que después dijeron lo que tenían que decir. Bueno, ha sido... Mucho. Para Estados Unidos ya es muchísimo. Sí, pero no han sido muy... Bueno. En fin, vamos a dejarlo porque hay ahí de todo en lo que eligió. Por ejemplo, Gorsuch
apoyó que un hombre, uno de los elegidos... El Godswell, el primero que nombró. El único doctor en Derecho que hay en la Corte Pues Suprema. ese apoyó ahora, que un hombre que diga que es mujer a todos los efectos y tal. Y dices tú, bueno, esto conservador, pues no sé. Vamos, lo que yo creo que hizo fundamentalmente... Me refería el aborto. Sí, eso fue lo mejor. Eso fue lo mejor que hizo Trump y tal. Pero de lo otro, digamos que dio permiso a los americanos, entre comillas, a decir cosas que ya no se discutir, podían por lo menos. Sí. Aquí hay dos cosas muy importantes y yo querría subrayarlas. En realidad hay muchas cosas muy importantes, porque mientras estábamos viendo el vídeo de Angelova, iba haciendo Carlos Esteban comentarios, como siempre, acerados y oportunos, que también dan vías de interpretación. Pero bueno, uno, normalmente las penas significan que se acabó la libertad de expresión. Y lo vemos en Canadá, en Alemania, en Polonia, en Escocia y en España, porque no se aplican. No se aplican apenas, pero con la ley de memoria democrática estamos un poco en la misma historia. Dos, los delitos que supuestamente se vehiculan nunca quedan enteramente definidos, salvo por el daño que diga sentir el supuestamente agredido, con lo cual estás perdido. O sea, se acabó la objetividad del derecho. Claro, o sea, si yo le pego Dios me libre, ¿verdad? Un tirón de orejas a Pedro Fernández Barbadillo, es evidente que hay una agresión limitada a un tirón de orejas. Pero si él dice, me ha tirado de la oreja porque soy de Bilbao, entonces yo seré reo de un delito de odio, porque el hecho de ser bilbaíno, bilbaofobia, es lo que ha hecho que le tire de la oreja, con lo cual entramos ya en un sitio... 4.000 denuncias el primer día de aprobación de la ley en Escocia. Nada más salir, ese mismo día 4.000. 4.000. Y tercero, que es uno de los comentarios que ha hecho Carlos Esteban, que yo sé que es furibundamente incorrecto, pero yo lo voy a decir, para que no lo diga él, ¿verdad? Es muy interesante subrayar que en buena parte de estas legislaciones vienen amparadas por clases políticas que ya han roto cualquier vínculo real con lo nacional. En unos lugares porque sus líderes proceden de entornos culturales diferentes, como ocurre en el Reino Unido, donde hay gente que viene del mundo islámico, del mundo hindú, etc. En otros lugares porque son cosmopolitas declarados antinacionales, como Trudeau en Canadá o Tusk en Polonia, etc. Es decir, ninguno de ellos en realidad se siente responsable de su pueblo, sino de otra cosa distinta. Pero aparte hay una alianza de facto que parece absolutamente contradictoria, y en Francia se da de forma sublime, entre los woke y los islamistas. Sí, ¿verdad? Ya es una alianza que vos decís, no puede ser. Sí, porque se ponen de acuerdo, porque el objetivo es destruir Francia. Entonces, lo que es antítesis uno de otro están de acuerdo en una sola cosa, que Francia debe dejar de existir. Marcelo, pero no solo Francia, también el cristianismo. Bueno, fundamentalmente. Y lo que quería añadir a lo que has dicho, Javier, es que las sanciones, que al menos en la legislación española, no sé en la escocesa, las sanciones, quien primero las pone es la administración, a través de unos observatorios y unos técnicos. Con lo que según el derecho administrativo español, primero tienes que pagar la multa de 50, 80.000, 150.000 euros, que es la ley de memoria democrática, el máximo que fija, para poder ir a tribunales. ¿Quién tiene 150.000 euros para sacárselos del bolsillo? Rubiales, Rubiales y Coldo. Ahora que claro, a ellos. Claro, o sea, hay que hacerse del PSOE. No, pero aparte que esta inflación legislativa no está hecho para que se aplique, sin más. No, está hecho para atemorizar. Está hecho para que si dices, oye, este tío nos está molestando. Y entonces, a ver, búscale una ley que puedes... Es que es así cómo funciona la inflación legislativa. De repente hay una ley que se aprobó y nadie la ha hecho ni puñetero caso. Pero oye, busca cositas de este tipo, que le queremos quitar de en medio. Eso también sale en Los Simpson, también lo prohibieron Los Simpson. Señores, que Marcelo se tiene que marchar, mire usted por dónde. Así que hemos de ir a la publicidad, sobre todo para que se vaya Marcelo y para que venga Ferrandis. Él se lo pierde, pero bueno, las cosas son como son. A ti te vamos a volver a ver por aquí, imagino, porque van a estar todavía semanas en España. El próximo jueves, si me invitas, acá estoy. Firme como rulo de estatua. Firme como rulo de estatua. ¿Eso qué es? Que vos viste que un rulo de estatua no puede sino quedarse ahí donde está, ¿no? Eso era antes. Eso era antes, efectivamente. Bueno, señores, nos vamos a la publi. Antes de irnos quiero contar una cosa. Y usted sabe que a nosotros aquí nos preciamos, y se lo digo sinceramente, porque uno en su carrera ha tenido que anunciar cada cosa, pero la verdad es que los patrocinadores del Gato son todos de una calidad excelente siempre. Y una de esas promociones de una calidad formidable es la del Grupo Index.
las viviendas en la zona de Puerta de Hierro de Madrid, la residencial Puerta de España, que se llama, que han inventado un concepto enteramente nuevo, interesantísimo, que es el de la vivienda enteramente autónoma. ¿Por qué es un concepto nuevo y por qué es autónoma? Pues porque es una vivienda desenchufada, es decir, ella sola, con sus placas solares, con su batería de sodio, esto es muy importante, que permite acumular, y con su sistema de geotermia, permite tener luz y calefacción de forma enteramente autónoma sin estar conectado a ninguna red. Y esto es una gran cosa, también por supuesto en el ahorro. Además, como se trata de construcciones de este tipo, usted cuando contrata va allí con el arquitecto, con el interiorista y no sé qué, y lo dibuja como usted quiera, la distribución, la anchura de los pasillos, si tiene una persona mayor en casa que pueda girar la silla de ruedas, este tipo de cosas. Además, si llama de parte del Toro de Televisión, tiene descuento en la promoción, o sea que si le interesa, mire, llame o entre en la web e infórmese, porque la verdad es que es un caso absolutamente único, y además son pocas viviendas, el número es limitado. Grupo Index Residencial Puerta de España. Nos vamos a la publicidad, a la vuelta, con José Ramón Ferrandis. La Agenda 2030. Sí, esos misterios. Hasta ahora mismo. Con los sones de la Generala volvemos. Vamos a ver. O sea, aquí hay una especie de nuevo catecismo y se llama Agenda 2030. Usted lo ve y dice, yo estoy de acuerdo con esto, claro. O sea, ¿cómo no querer erradicar la pobreza del mundo? Y que todos los niños sean educados y no sé qué. Y usted sabe que aquí desde hace años, y empezamos con Magdalena Nevado, quiero recordar, estamos tratando de recomendar a la gente que vea lo de la Agenda 2030 como un calendario de Adviento. Es decir, que abra las ventanitas y al abrirlas, leer lo que pone. Y cuando uno lee lo que pone, dice, aleche, esto no es lo mismo. Claro. Esta es la gran cuestión. Por eso es muy importante conocerlo, porque además el poder lo ha convertido en un poco su envoltura, su envoltorio moral para tratar de imponernos políticas que no hemos votado. Y este es el gran truco. Ahora mismo, la semana que viene, empieza en Madrid un ciclo interesantísimo sobre la cuestión de la Agenda 2030. Lo organiza Luz de Trento. Lo vamos a contar ya. Tenemos además, si no me equivoco, el gráfico, ¿verdad? Vamos a verlo. Lo organizan Luz de Trento, lo van a dirigir José Ramón Ferrandis y Felipe González el Bueno, que es Felipe González Abad. Se llama precisamente Destapando la Agenda 2030 y cuando vi el título dije, me parece que lo hayamos puesto nosotros, porque de lo que se trata efectivamente es de destapar cada una de esas ventanitas. Y a José Ramón Ferrandis lo conocerá usted con toda seguridad, porque yo creo que no hay español que no haya visto sus explicaciones sobre la cuestión del cambio climático, ya sea en YouTube, en el Telegram de Julio Ariza, se lo han mandado usted por WhatsApp, alguno lo ha recibido con el cartel de Se Busca debajo. José Ramón Ferrandis, muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal? Encantadísimo, muchas gracias. Nada, una alegría tenerte con nosotros. Desde luego, Agenda 2030. Hay que explicar fundamentalmente que con la Agenda todos podemos estar de acuerdo hasta que la leemos. Claro, es que vamos a ver, está presentada de tal manera que es un compendio de elementos buenistas. Es decir, nadie puede estar en contra de los planteamientos de los 17 objetivos. Todos ellos, los tengo aquí desplegados, todo el mundo tiene que asentir. Pues ¿cómo nos vamos a oponer al objetivo del hambre cero? Que deje de haber hambre en el mundo. Pues claro. Y el de poner fin a la pobreza, que son los dos primeros, y una buena salud, educación de calidad, y así. Ocurre que cuando pasamos a las metas, que ya hay que bajar un escalón, ya las metas son un poco más concretas y ya no son tan independientes de cualquier otra consideración. Es decir, incorporan una serie de variables comprometedoras. Por ejemplo, el intervencionismo rampante que suponen por parte de Naciones Unidas en la soberanía de los países. Por ejemplo, la incesante solicitud de financiación, que es una cosa tremenda. Y evidentemente, la soberanía de los países ha desaparecido por completo a la consideración de Naciones Unidas. No existe. Es decir, nosotros decidimos qué es lo que tiene que hacer todo el mundo y solo podéis decir sí, buena. Este intervencionismo no se limita, como decir, a políticas que puedan parecer bonancibles, por ejemplo, de carácter sanitario, sino que es muy importante entender que buena parte de las políticas en materia, por ejemplo, migratoria, por ejemplo, agraria o alimentaria, por ejemplo, energética, beben directamente de ahí y sirven de alibi, de coartada, precisamente para su despliegue. En buena medida, esa que se llama transición energética, de la que aquí tenemos auténticos fanáticos en el gobierno, es
un producto directo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y de antes. Todo esto empezó, parece 2000. mentira, en 1972. Bueno, a partir del Club de Roma y compañía, ¿no? El Club de Roma intervino, efectivamente, pero desde la perspectiva de Naciones Unidas en concreto, hay un organismo que se crea en 1972, que es el Programa de Medio Ambiente de Naciones Unidas, UNEP. Y ahí Maurice Strong, que es el secretario general, decide que hay que empezar a profundizar en estas materias. Después aparecen otros elementos, pero ya nos vamos integrando directamente en la creación de un organismo que es peligrosísimo, que es de Naciones Unidas, que es el IPCC, del que todos hemos oído hablar, el Panel Intergubernamental para el Cambio Climático, cuya única función es demostrar que el ser humano es el responsable del cambio climático. Primero decían el calentamiento global, pero como estuvimos tantos años sin calentar la atmósfera, pues decidieron que el cambio climático era idóneo, porque tanto si sube como si baja la temperatura, la culpa es nuestra. Y después ya empezaron a alargar verdaderas soflamas. El propio Maurice Strong, 20 años después de crear la UNEP, o de ponerse al frente de la UNEP en Nairobi, dijo eso de que los países más avanzados son los responsables de todo esto y hay que hacerlos desaparecer como tales. Hay dos saltos que me interesa mucho subrayar, y ya os dejo a vosotros preguntar a José Ramón, porque me parece que son importantes para que la gente entienda también cómo se fabrican en realidad las grandes apuestas de poder, ¿no? Es decir, que un señor en los años 70 constate aquí puede haber un problema, es razonable. Que esa constatación alguien la aproveche para decir, hombre, aquí más que un problema puede haber un negocio, vamos a apuntar por aquí, bueno, se puede entender. Y hay otro salto consecutivo, que es que alguien diga, además de hay un problema que se puede convertir en un negocio, esto además me va a permitir a mí, y este es el nuevo salto, imponer una agenda por todas partes, con lo cual tenemos el crimen perfecto. ¿Y es posible identificar esos dos momentos? Sí, sí, está en las actas de las reuniones. Quiero decir que es una cosa que es patente. No solo está en el libro que produje en su día, sino que además lo traigo a colación de manera incesante. Es decir, hay un momento en que el presidente del tercer grupo del IPCC, que se llama porque está vivo, Ottmar Edenhofer, dice eso de, miren, pierdan la idea de que hay alguna relación entre el cambio climático y las medidas que estamos instrumentando. De lo que se trata es de cambiar el sistema capitalista en su conjunto. Y está con las comillas, yo lo pongo con las comillas porque lo he leído en las actas. Eso mismo dice Cristina. Ahora Cristiana Figueres dice, por fin, desde la Revolución Industrial no hemos tenido la oportunidad de dar el cambiazo y lo vamos a hacer. Y luego llegan los socialistas democráticos de América, un tal Richard Lachman, en 2019, y dice, contra liberales y fascistas se puede unir todo el mundo sobre la base del cambio climático. A por ellos. Chico, más claro. Interesante, porque ese vamos a acabar con el sistema capitalista no quiere decir vamos a acabar con el capital. Significa vamos a acabar con la libertad de mercado tradicional para construir un nuevo orden económico político mundial sobre la base de la circulación transnacional del dinero sin fronteras y una suerte de élite no elegida por nadie a modo de maquinista de la general. Eso es. Ya. Eso es. Nosotros damos las órdenes y los demás obedecen, son como esclavos a nuestra disposición. Ya, a mí lo que me parece es, no es un poco burdo, quiero decir, si a mí me viene un político, ¿no? Yo soy un votante del siglo XIX, con la Restauración y tal, y me llega el de mi pueblo, el candidato, y me dice, yo voy a traer el ferrocarril al pueblo, ¿no? Que es una promesa muy típica. Yo pensaré, puede que lo traiga, puede que no lo traiga, pero no es imposible que traiga el ferrocarril al pueblo. Es posible, ¿vale? El ferrocarril sigue construyéndose, tiene que pasar por un lado, puede que pase por mi pueblo. Pero si me dice, voy a acabar con la pobreza, digo, eres un sinvergüenza. O sea, es sinvergüenza. O sea, es algo que el ser humano lleva intentando, todos los políticos, todas las ideologías, y no se ha podido, o por lo menos cuando han llegado los ideólogos no han ido por ahí, sino han ido más bien a acabar con su pobreza. Entonces, no es lo han conseguido. No es, pues totalmente, eso sí lo han seguido siempre. ¿No es un poco burdo? Es decir, una cosa tan infantil de, primer objetivo, acabar con el hambre en el mundo. Caramba, es como de discurso de Miss Melilla, ¿no? Es una cosa... Sí, pero ha colado. ¿Por qué Melilla? No, Miss Melilla es porque tuvo se hizo famosa. Un poco de respeto. Se hizo famosa una Miss Melilla. No, pero es verdad, efectivamente es un discurso de Miss, pero bueno, me imagino que al final
precisamente lo que te permite la adhesión de las masas no es tanto un discurso racional como un discurso emocional, ¿no? Digamos que sobre todo inhibe la crítica. Pero es simplista, Claro. no es meramente emocional, es simplista. Es como, Bueno, pero ese discurso se impone también porque tiene al 90% de los medios de comunicación apoyándolo. Ya se han encargado esos poderosos de que los medios difundan ese mensaje. Pero oye, yo te quería preguntar, José Ramón, oye, nos has leído una serie de citas de gente anunciando hasta el fin del capitalismo, entendido pues como un sistema, vamos a llamarlo, de libertad individual. Sin duda. O sea, no hay una conspiración. No hay una conspiración en el sentido que nos la presentan las películas. O sea, unos señores ocultos y reunidos en un castillo lejanísimo y sin dar ninguna razón de la conspiración. Pero esto es público y notorio. El que quiera leerlo, como has hecho tú, no tiene más que ir a los documentos. Exacto. Pero es que incluso hay un castillo en Davos, no es un castillo, Sí. pero es un pueblecito lejano, rodeado de montañas nevadas y banderas al viento, supongo. Y en todo caso, aparece un señor muy serio, un señor alemán muy mayor, que repite una frase de una política danesa diciendo: en el 2030 no tendréis nada y seréis felices. Y con acento alemán, además. Con mucho acento alemán. Y entonces No tendréis dice, nada. oiga, pero ¿y esto? ¿Y usted quién es? ¿Por qué está usted aquí? No, yo he organizado esto, lo he pagado con mi dinero. Y tiene una trascendencia tremenda en todo el mundo. Y entonces la gente dice, seremos felices. Quizás se queda con la segunda parte, quizá con la primera no tendréis nada. Oiga, déjeme en paz, yo tendré lo que me haya ganado con mi esfuerzo. ¿No le parece? Yo ahí veo un estímulo de lo que Pareto llamaría un núcleo, ¿verdad?, que siente mucha gente. Cuando dice no tendrás nada, no está pensando en que no tendrás nada, sino en que ese no va a tener nada. Claro, estás estimulando... Pero es que sabes, si tienes dos dedos de frente, si yo no tengo nada, tú no tienes nada, él no tiene nada, esas cosas, ¿quién las tiene? Oye, Carlos, por ellos, pero precisamente por eso... Está para eso. Claro. Es para esclavizar y extraer los rendimientos del trabajo de la gente a través de los impuestos, pero si está inventado. Vamos a ir a un tema, si os parece, por poner algo de actualidad. En fin, Ellos, ese ellos es muy importante. El ellos es lo que... Despejémoslo. Despejemos esa X. Vamos a ver, la X es, por ejemplo, la de Larry Fink, entre otras muchas X, porque esto parece una quiniela, que es BlackRock. Como usted sabe, BlackRock es el mayor accionista de Vanguard, que es el mayor accionista de BlackRock. Y entre los dos, que son lo mismo, controlan, por ejemplo, en España, en el IBEX, creo que son más de 25.000 millones de euros. El otro día, haciendo cuentas, me salía que la tercera economía mundial es BlackRock, o sea, es el conglomerado. Se lo controlan todo. Aquí bancos, medios de comunicación, partidos. Claro, bueno. Y resulta que este grupo, este señor, que en sus cartas es como la epístola a los adefesios de Larry Fink, después de muchos años pilotando ellos las transformaciones energéticas, etcétera, de repente dice, igual hay que parar un poco. Pragmatismo energético. ¿Y por qué? Bueno, realmente es muy importante porque todo lo que nos ha pasado en los últimos años bebe, entre otras cosas, de las decisiones tomadas por esta gente. Que esta gente ahora deje ver la idea de que a lo mejor hay que empezar a pararse, a usted le va a afectar. Y si piensa que no, recuerde la imagen de esta Semana Santa de los coches eléctricos parados en una gasolinera en la carretera de Valencia, ¿verdad? Bueno, ¿y para dónde? Vamos a ver cómo nos contaba esta semana Anna Angelova la famosa carta de Larry Fink, y luego vamos a comentar hasta qué punto, primero, elucidar la importancia de esta gente en el nuevo marco de poder en el que estamos viviendo, y dos, ver en qué medida esto puede cambiar las cosas. Iberdrola acusa a Repsol de greenwashing, o lo que es lo mismo, fingir ser una empresa respetuosa con el medio ambiente. Y esta guerra, de hecho, ya ha llegado a los juzgados. Lo celebraba hasta la ministra Teresa Rivera. Sin embargo, ambos gigantes tienen una cosa muy importante en común: su gran accionista BlackRock, cuyo consejero delegado pide en su carta anual abandonar el dogmatismo climático. El mercado energético no está dividido, como algunas personas piensan, entre los productores de petróleo y gas frente a las nuevas empresas de energía limpia y tecnología climática. Fink destaca que hay más consenso del que se cree. Estos líderes creen que el mundo todavía necesita a ambos. Eran mucho más pragmáticos que dogmáticos en materia de energía. Incluso los más conscientes del clima vieron que su camino a largo plazo hacia la descarbonización incluirá hidrocarburos, aunque en menor cantidad durante algún tiempo.
Es decir, ese cambio que se busca tendrá que pasar sí o sí por una transición basada en la convivencia. El CEO de BlackRock pone un ejemplo muy claro. Nadie apoyará una descarbonización que implique que pase frío en invierno. A cambio, un ciudadano paga un extra por ser un poco más ecológico, la llamada prima verde. También necesitamos una inversión muy importante, sostenida en el tiempo, para culminar esa transformación de nuestro sistema energético, y obviamente precios cero no dejan margen o trastocan, si se reproducen demasiado a menudo, los planes de inversión y de recuperación de la inversión de los inversores. Queremos una transformación de nuestro sistema energético para que sea limpio, estable, predecible. Y es que BlackRock es muy importante en nuestro país. Tiene casi 25.000 millones de euros distribuidos en participaciones en empresas del IBEX 35. Es prácticamente el dueño de las grandes empresas españolas del sector y marca la estrategia de los próximos meses con solo una carta de su CEO. Desde Bruselas, por cierto, la demonización a todo lo que no sean energías limpias ha sido constante. Alemania, de hecho, logró el récord de renovables en el año 2022. Sin embargo, la realidad no tardó en llegar. Los problemas de suministro al año siguiente obligaron a desenterrar eso de evitar quemar carbón para obtener energía. Ahora sustituirá las emisiones del carbón por las del gas natural para que el impulso de la energía renovable no se lleve por delante la seguridad del suministro eléctrico. Ojo a la importancia de esto, porque desde Bruselas se ha reclamado ampliar la vida de las centrales nucleares europeas mientras España sigue cerrándolas. El rey Midas del sector energético español pide una transición justa. Larry Fink es ese hombre al que las grandes empresas escuchan y ahora él mismo parece querer dar una vuelta a eso de la religión climática woke. Evidentemente esto le viene fatal. Bueno, aquí seguimos discutiendo nosotros. Larry Fink, vamos, hay que recordar que todas las medidas de transformación energética que estamos viviendo reposa sobre un discurso oficial en torno al cambio climático, ¿no? Que hace que ahora resulte un poco, ¿cómo decir?, inverosímil que haya que dar marcha atrás en la política energética porque no se ha dado marcha atrás en el cambio climático. No. Es que una cosa es el concepto de cambio climático y el elemento subyacente fundamental que es el CO2, cosa que es absolutamente falsa, y otra que las consecuencias aplicadas a la generación energética que se derivan de la descarbonización te estén metiendo en un callejón sin salida. Porque tú no puedes fiar no ya la energía eléctrica, sino en general la energía que necesita una sociedad avanzada en eólica y solar. Porque es evidente, y no por llevarlo al límite, cuando no sopla el aire y cuando no luce el sol, ¿usted de qué vive? No, porque entonces tenemos algo de respaldo, tenemos baterías para suministrar a toda Alemania, pero ¿qué me dice usted? No, pues entonces las nucleares, pero si los alemanes han cerrado las 3 últimas nucleares en el mes de abril, ¿pero qué me está contando? ¿Y qué hacen los alemanes? Bueno, están quemando carbón. ¡Carbón! El mayor emisor de CO2 por unidad de energía producida. Pues les da igual. Entonces, claro, cuando ya la sensatez se impone, ahora está empezando el renacimiento de la energía nuclear. Porque eso sí es un respaldo permanente que te permite disponer siempre de la energía eléctrica que precisas para alimentar todo lo que la consume. Va bien. Y luego, pues nosotros la hidroeléctrica, si nos la dejan producir, es realmente absolutamente fundamental. Esa sí que es limpia, esa sí que evita cualquier producción, incluso de CO2. No se preocupe, le acepto lo de que el CO2, mire usted. Pero no es así. Entonces no podemos sobrevivir solamente con eólica y con solar. Como no podemos sobrevivir solamente con coches eléctricos, como se ha demostrado, como acabas de comentar, pero es que ya los fabricantes han dicho, oiga, mire, desde el año 2035, nada. Pero es que tampoco, porque el camino que han elegido ustedes, eso lo ha dicho el CEO de Stellantis hoy. Ha dicho, está mal, este planteamiento es erróneo. Tenemos que volver a los vehículos de combustión, que son los fiables y los que la gente quiere. Y así va a ser. La realidad se impone. Es como si Lysenko gobernara en Europa. Es un poco Lysenko. Bueno, yo quería espérate, que luego me escribe siempre alguien, Lysenko. Es aquel señor que era ingeniero agrónomo en la Unión Soviética y que tuvo la ideica de que había una forma, como decir, había una doctrina biológica acorde de que la genética no existía. Para empezar, que la genética no existía. La genética no era determinante, porque claro, si es determinante, ¿qué del hombre nuevo? Y era posible cambiar las cosas, por ejemplo, las semillas, adaptándolas a entornos hostiles, por ejemplo, a Siberia. Bueno, aquello fue una catástrofe absoluta desde todos los puntos de vista, pero por el camino hubo genetistas que murieron congelados en Siberia y el gran genetista ruso, que era Vavilov, acabó muriendo en la cárcel de hambre.
Pues lo encerraron para que no contara lo que sabía, claro, que era la verdad. En fin, Lysenko. Bueno, vale. Doctrina Para oficial, completar- no es soviética. Para muchos completar esto, que me parece interesantísimo, que un fondo de inversión como BlackRock dé un poco marcha atrás en el tema energético es fundamental, pero yo precisamente he mandado hoy un tema, que es que en Estados Unidos también están dando marcha atrás, además a marchas forzadas, en el tema DI. ¿Sabéis lo que es el DI, no? Diversity, Equity, Inclusion. Perdón. Bueno, resulta que los fondos dicen, para invertir en tu empresa no solo vamos a utilizar criterios clásicos de a ver si es una buena inversión, si tienes potencial de crecimiento, si tal. No. Además queremos ver cómo estás en programas de diversidad, programas de... Claro, es decir, la empresa que necesita la inversión como el comer, dice, pues venga, Paco, móntame una oficina y tal, y empieza con no contrates varones blancos heterosexuales. Sí, tal, sí, no sé cuánto. y ahí BlackRock, en la carta esta, insiste en esos criterios. Bueno, él sí, pero las empresas están diciendo ya no, me da igual, no me des dinero, pero esto se nos va a la mierda. Lo estamos viendo con Boeing, que es una de las más woke capitalismo, es lo que se llama el capitalismo woke, ¿no? Que es el capitalismo, no, vamos a, por ejemplo, ahí se conoce ya desde Black Lives Matter, las grandes empresas es que prácticamente no han contratado un solo blanco heterosexual varón. Es una cosa increíble. Pero que está, en recursos humanos, no se contrata y tal. Y entonces, claro, los resultados de contratar o incluso de iniciativas por otras cosas que no sean la competencia personal y la eficacia, pues claro, da unos resultados espantosos. Esa es la razón de que haya cada vez más disidentes. Lo hemos visto en estas últimas semanas, y es una cosa que te quería plantear, en la que por primera vez la Agenda 2030 ha dejado de ser una cosa de la que solo hablábamos críticamente los frikis, porque, ¿verdad? Y ves a la gente con sus tractores, ¿verdad?, manifestándose en toda Europa con eso en la boca. Es decir, ya se sabe lo que es y sus consecuencias. Claro, se empieza a saber, pero es que la Agenda 2030 no es la primera agenda. Esto se llama Agenda de Desarrollo, ¿cómo es? Sostenible. Sí. Pero no es la primera. Esta nació en el 2015 hasta el 2030. Pero los objetivos de desarrollo del milenio, que son del año 2000, a los 15 años de haber transcurrido el periodo de duración para ver cuánto conseguían, de los 8 objetivos y 18 metas, habían obtenido resultados positivos en una parte de una meta. Todo lo demás, fiasco. Llevaban 4 décadas haciendo... Estaba a punto de acordarme de nuestro ministro de Cultura hablando de los lustros. Menos mal que no me he confundido. 4 décadas con el asunto de que había que generar desarrollo transfiriendo recursos financieros de los países ricos a los países pobres con un fiasco total y absoluto de manera reiterada. Y ya cuando lo hacen por todo lo alto en la Asamblea General del mes de septiembre, me parece recordar, del año 2000, de repente dicen 8 objetivos, 18 metas. Y solo cumplen una pequeña meta, una parte de una de las metas. Y mira por dónde no se cumple porque la ONU lo haya decidido, sino porque tanto la India como la República Popular China se habían integrado en los mercados internacionales y habían generado una enorme cantidad de riqueza y habían hecho reducir la pobreza relativa en sus poblaciones, con lo cual a la hora de contabilizarlo había salido que el objetivo de Naciones Unidas se había cumplido, pero por supuesto no por Naciones Unidas. ¿Qué vais a contar en este curso que no sepamos? Pues vamos a analizar todos y cada uno de los objetivos, que son 17, con 169 metas, más el objetivo primero que Felipe González Abad ha elaborado para hacer la presentación de dónde viene esto, que en parte os estaba contando ahora con los objetivos de desarrollo del milenio. Y entonces lo que vamos a hacer es intentar explicar cada uno de ellos analizando con frialdad qué es lo que pretenden y si lo pueden conseguir o no. Por ejemplo, vamos a acabar con la pobreza. Mire usted, la pobreza es un concepto relativo, es una escala móvil. Siempre habrá gentes más pobres que otros, porque resulta que la comparativa existe siempre. No vamos a tener todos la misma renta. Y como no, habrá alguien más pobre que otro. O sea que olvídese de denominar pobreza esto. Llámelo de otra manera. Es ficticio. Esto es para ganarse las voluntades. Claro, se llama poner fin a la pobreza en todas sus formas, en todo el mundo. Si es que queda muy bien, pero es imposible. Eso es lo que vamos a hacer, demostrarlo. Claro, porque además incluso la propia Naciones Unidas, la definición que tiene de pobreza es en relación con la media de tal, es decir, con lo cual es imposible. Lógico. Para apuntarse a la web de Luz de Trento, que es lo más sencillo, y tendréis ahí todos los...
todos los datos y para entrar a fondo en la cuestión, que es absolutamente crucial. O sea, es el catecismo del poder de nuestro tiempo. Y hay que develarlo con B, que es como se dice. ¿Le puedo hacer una pregunta? Una última pregunta y no Muy vamos a bien. la publicidad. Oye, ya que la excusa de todo esto, sobre todo con la energía, es la descarbonización, ¿nos va a matar el CO2? ¿Nos lo puedes explicar otra vez? Si el CO2 nos matara, estaríamos muertos. Porque somos CO2. ¿Por qué? Porque si la concentración de CO2 en la atmósfera a día de hoy es de 424 partes por millón, se da la circunstancia curiosa de que dentro del organismo tenemos 40.000 partes por millón, porque nosotros estamos haciendo todo el rato el cambio. Ingerimos o inspiramos oxígeno y exhalamos CO2. Así es que no es un contaminante, no nos va a matar. No solo eso, nos da la vida. Porque gracias al CO2 las plantas crecen. Oye, Javier, existe un peligro real de que... Esto que ha dicho José Ramón, ¿tú crees que lo sabe Diana Conocimiento Modán? ¿El qué? ¿Lo del CO2? Sí. De que no nos va a matar el CO2. No sabe lo que es el CO2. Don José Ramón, es de telecomunicaciones, no sabe lo don que es José el Ramón, CO2, sí. ¿y existe el peligro de que con todos estos intentos de bajar las emisiones nos quedemos con demasiado poco CO2? No, afortunadamente, gran parte del CO2, de acuerdo con los documentos que constaban en poder del IPCC y que yo tengo y que salvé porque ya no están visibles, resulta que el 97%, en el año 1991, el 97% del CO2 de la atmósfera era de origen natural y, claro, el 3% era de origen humano. Entonces parece bastante tonto intentar contrarrestar ese efecto de un 3%. Eso por un lado. Pero por otro, tenemos suficientes emisores de CO2, por ejemplo nosotros al respirar, todos los animales, toda la descomposición de las plantas, por eso los volcanes. hay que reducir la población. Y los bosques, hay que acabar con los bosques. Es un camino. ¿No habéis visto en Alemania que han destruido el típico bosque de cuento para poner placas solares? Es una cosa alucinante. Bueno, José Ramón Fernández, gracias mil. Encantadísimo. Y muchas hasta gracias. cuando quieras, o sea, este es un asunto que hay que hablar y contar a la gente, y contar a la gente para que vaya entendiendo hasta qué punto nos engañan y sobre todo que vaya entendiendo por qué esa intuición que tienen todos y cada uno de ustedes de que esto es una estafa, pero que no es fácil explicar porque nos faltan a todos conocimientos básicos, efectivamente su intuición es correcta, esto es una estafa y los argumentos los explica como nadie José Ramón. Gracias mil. Muchas gracias. Buenas noches. Nos vamos a la publicidad. A la vuelta, la idea genial de un concejal, profesor de historia, por cierto, en un pueblo de Madrid que ha dicho, puesto que los libros de texto son, ¿cómo decir?, tienen ciertas carencias en materia de historia de España, yo me voy a encargar de aportar textos de autores reconocidos a los colegios para completar. No, en fin, auténtico, de verdad, valiente, talentoso, lo tiene todo y lo vamos a tener aquí dentro de un instante. Hasta ahora mismo. Gato de viernes, gato de sabes, recta final a los sones de la generala y vamos con una historia que es absolutamente encantadora. Vamos a ver, yo tengo dicho, perdón por la autocita, pero ¿qué se le va a hacer ya? Es la cosa de la edad, que la mayor revolución cultural que ha vivido la España contemporánea es el hecho de que de 20 años a esta parte, los españoles, pero los españoles del pueblo español, la gente de a pie, haya empezado a redescubrir su historia. Y basta ver cualquier librería. Y basta ver cuál es el discurso de la cultura oficial y contrastar. El discurso de la cultura oficial es la abominación de España, la hispanofobia, el islamismo, etc. Y la realidad de los productos culturales que los españoles, el audiovisual no porque depende del poder, pero todo lo demás, ¿verdad?, que los españoles consumen es lo que usted encuentra en cualquier librería, que es la historia de España real. Este contraste es particularmente llamativo en los textos de enseñanza, donde en general uno empieza a leer y no da crédito. Porque entre lo que está equivocado, lo que directamente es mentira y lo que está falsificado, se queda uno de verdad cuajado. Y mire usted por dónde alguien, que es profesor de historia, ha tenido la idea de decir, bueno, ¿y por qué no completamos esto y ofrecemos un material alternativo o complementario, como usted lo quiera plantear, además de probidad académica, en fin, inatacable? Pues la idea es genial. José Rodríguez Cuadrado, muy buenas noches. Buenas noches. Cuéntanos esta historia, ¿cómo se os ha ocurrido? Porque no ha sido solo cosa tuya, aunque tú estás aquí dando la cara. ¿Y cómo se hace eso? Pues desde la Asociación de Historia de Majadahonda dijimos, oye, ¿qué podemos hacer para que los alumnos no aprendan todo lo malo de la historia que estabas contando, ¿no? Nadie puede amar lo que no conoce, y si no amamos la historia de España, ¿cómo vamos a amar nuestro país? Con sus cosas buenas y sus cosas malas. Pero además es que la ley, curiosamente, dice
que hay que hacerlo. Hay que fomentar el espíritu crítico. Si una ley del PSOE dice que hay que fomentar el espíritu crítico en el aula. Pero qué curioso que Celaá decía que no había adoctrinamiento en el aula porque los libros no los hace el Estado. Joder. Sí, no, la verdad que aquí nos hemos comido cada pulpo como animal de compañía, de verdad. Pero sí, frente a eso, lo que hemos decidido es decir, nos ponemos un montón de voluntarios, más de 30 asociaciones de historia. Estamos desarrollando libros de texto alternativos, gratuitos en Internet, en la página web historiacontexto.com. Lo repito, historiacontexto.com, y se pueden descargar los temas. Y la parte fundamental son textos contradictorios, porque nosotros sí que no queremos adoctrinar. Por ejemplo, el primer tema del libro de cuarto de la ESO, tratamos España en el siglo XIX. Pues Fernando VII fue un buen rey o uno malo. Pues Luis del Pino acaba de sacar un libro. Lo tuvimos aquí el otro día hablando. Exactamente, por eso lo digo. Acaba de sacar un libro que viene a decirnos que a lo mejor no es tan malo como nos lo han pintado siempre Fernando VII. Es que ese es el debate. Por mucho que haya una ley de memoria histórica que nos quiera poner un bozal y decir que la historia es la que dice el gobierno. Nosotros seguimos pensando que hay discrepancia de opiniones y que los alumnos lo que tienen que hacer es verlas. La idea está muy bien. ¿Y la receptividad cuál ha sido? Porque claro, luego hay que ir a los colegios a contar que sepáis que esto existe. Claro, entonces lo primero de los colegios es tomarlo como elemento de apoyo, ¿no? Al ser gratuito, pues ellos ya tienen su libro de texto y cogen un tema y les dicen a los alumnos, oye, vamos a ver este tema, esta parte, con estos ejercicios o estos textos del tema de historia de España del siglo XIX, además de su libro de texto. Pero después habrá profesores para el curso que viene que lo van a tomar en lugar del libro de texto. Se ahorran un dinero los padres y el profesor, pues igual que hace materiales propios, tiene a su disposición un libro descargable. Joder, eso es una auténtica subversión, así que no revelaremos la identidad de los profesores que lo hagan, pero a todos les estimulamos para hacerlo, porque realmente es la forma. Me parece muy interesante, además, precisamente la fórmula contradictoria, es decir, porque el mero hecho de poder llevar a debate cuestiones de historia de España en las aulas ya en sí mismo es una victoria. Efectivamente. Y además, no solamente aprovechamos para hacer estos métodos metodológicos nuevos, ¿no?, sino que ponemos líneas del tiempo, que la ley también lo dice. Uno va a un aula con 16 años a preguntar a los chavales de 16 años en qué siglo vivió Felipe II, no saben. No saben poner cronológicamente los reyes de España, pero no ya los menores, sino Felipe II y Carlos I no saben quiénes son. Yeah. Eso es fundamental, trabajar con nuevas metodologías como resúmenes visuales, que hay muchos profesores que quieren hacerlo, pero no saben cómo, y sobre todo no tienen el tiempo para hacerlo porque tienen que corregir, tienen problemas en el aula de disciplina que tienen que atacar después del aula para hablando con unos alumnos y con otros. Todo ese material está ahí. Y también recomendamos un montón de libros de acuerdo a las diferentes edades, y de vídeos y de podcasts, ¿no? Hay un montón de podcasts de historia que, en lo que decías, no solamente las librerías, sino la cantidad de podcasts. Sí. Historia de un tambor con las visualizaciones, bueno, las escuchas que tiene, de más de 1 millón alguno de sus programas. Es una maravilla, ese resurgimiento de la historia de España. Y los voluntarios que han salido de las diferentes asociaciones y hay de todo pelaje. Hay temas que yo no los habría escrito así, pero eso es lo rico. ¿Tú eres profesor de historia? Yo soy profesor de historia. Ahora mismo no ejerzo, pero he disfrutado. ¿De media? De media, de secundaria. ¿Y qué eres joven, pero en todo caso con las suficientes canas como para haber medido la progresión o regresión de diferentes... Yo cogía libros, yo soy la primera generación de la LOCSE, entonces yo hice ya tercero de primaria y sin embargo... creo que todavía estudiaba como BUP. Cogía los libros de BUP para comparar las mismas edades y la calidad de los textos era abismal. Sí. ¿No? Hay un montón de encuestas que dicen que la mitad de los alumnos de 16 años son analfabetos funcionales en España. Es decir, leen un texto y no saben sacar la idea principal de ese texto. Eso se combate también, ¿cómo? Leyendo, trabajando textos. Claro.
no con esos nuevos libros de texto que han hecho, que son revistas, como los libros de inglés ya eran así, ¿no? Un montón de fotos y no hay un texto un poco largo y un montón de puntos sueltos. Características de la Edad Media. Me prendo 3 líneas, las vomito en el examen, decía el alumno, y así continúo. No, hombre, no, hay que entender un poquito más. Carlos, Pedro. ¿No está ya dañado el alumno medio como para que este tipo de iniciativas tan fantásticas no les acaben de llegar? Quiero decir que, Lo bueno de los alumnos es que son nuevos cada año. Me refiero, el primer año que yo llegué a clases me sorprendió, oye, ¿no conocéis Braveheart? ¿Cómo no podéis conocer Braveheart? Claro, es que no conocen nada. Hay un 20% de los alumnos que les encanta historia y van a dejar de escuchar al profesor y van a leer el libro de pe a pa porque les encanta. Por eso esas recomendaciones de libros, ¿no? De hecho, ahora se está leyendo más. Mi generación, yo tengo 40 años, ha leído menos que las generaciones actuales y Harry Potter es una de las causas. Bienvenido Harry Potter si consigue que la gente lea más. Claro. Pero la novela histórica también. Tenemos, por ejemplo, entre nuestros autores a Juan Pérez Foncea, que ha escrito novela histórica y muy orientada además efectivamente a adolescentes. Juvenil. ¿Y no tenéis la saga del jabalí blanco? El Caballero del Jabalí Blanco es una novela que asombrosamente ellos no tienen todavía. ¿Por qué? Pues porque todavía no han entrado en la fase de la Reconquista, pero en cuanto entren la tendrán. Por supuesto, estamos todavía... El libro que estamos sacando es el de cuarto de la ESO, entonces necesitamos todavía más voluntarios, necesitamos corregir para hacer el texto más sencillo. Estamos en ese trabajo, pero el día 22 de abril haremos la presentación a los medios y el día 25 en Casamata la presentación oficial para que pueda preguntarnos el que quiera. El 25 de abril en Casamata. Sí, Carranza 22. Es que ahí cabe poca gente. Bueno, si lo llenamos será un lujo. Haremos más como hacen en otras ocasiones. Te quería preguntar, ya que el Gobierno ha dicho por boca de su ministro de Memoria Histórica que va a arremeter contra los gobiernos autonómicos de Castilla y León, de Aragón y de Valencia, de Vox y PP, por derogar las leyes de memoria histórica, ¿creéis que van a ir también a por vosotros? ¿O de momento os van a dejar en paz? Bueno, esperemos que piensen que somos muy pequeños y que no merece la pena ir contra nosotros. Pero ya habéis visto que no pasan una. Estos incluso una ley de concordia les parece mal. Bueno, nosotros efectivamente. Y nosotros lo que vamos a coger es la parte buena de la ley de educación que establece, pues ya he dicho, pero también la parte democrática, ¿no? Si hablamos de que tiene que haber democracia, la Agenda 2030 no cabe en las aulas, porque que yo conozca nadie ha votado la Agenda 2030, sino que me la presenten. Por eso vamos a coger las partes buenas de la ley. Yo siendo profesor, lo típico es no acabar el temario, ¿no? Cierto. Bueno, pues habrá partes del temario que se queden por dar. Hablando de la ley de memoria, esta semana efectivamente la noticia porque el Gobierno la ha sacado para sacar alguna bandera, porque se está quedando sin ellas. Y usted ya sabe que aquí eso de las cortinas de humo lo detestamos. Pero este tema es de una importancia enorme, no es una cortina de humo, es un incendio. Es que hay muchos. El Gobierno en este momento está muy acosado por los begoñazos, ¿verdad? Y entonces han decidido reactivar la cuestión de la ley de memoria. Ayer Pedro el profanador, iba al Valle de los Caídos allí a ver cómo sacaban huesos. De verdad, esta gente no tiene vergüenza. En fin, bueno, y el ministro Torres, que es ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, que tendrá que ver una cosa con la otra, que tendrá que ver el culo con las témporas, ate usted esa mosca por el rabo. Da igual, en todo caso es uno de los grandes promotores de la masonería en España, lo dice permanentemente, anunciaba que va a llevar ante el Constitucional, nada menos, a las leyes o proyectos legislativos alrededor de la Ley de Memoria Democrática que hay en Aragón, Castilla y León y la Comunidad Valenciana. Vamos a recordar ese infausto momento. Vox avisa al gobierno de Sánchez. Podemos hablar de lo que quiera, yo tengo la cordialidad más absoluta, que no vamos a
rebajar o a dar un paso atrás ni a quitar un ápice de lo que hemos hecho. Hemos derogado, como ya digo, una ley sectaria, liberticida y creo que ha sido un hito. Aragón no va a dar ni un paso atrás en la derogación de la Ley de Memoria Democrática Estatal. El vicepresidente aragonés Alejandro Nolasco ha sido así de claro tras conocer el anuncio del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, de presentar un recurso ante el Constitucional para eliminar la norma de la comunidad. Acusa el ministro al Ejecutivo de Azcón de blanquear al franquismo. Lo primero es que la Ley de Memoria Democrática para el actual Gobierno de España es absolutamente indiscutible. Nosotros la vamos a aplicar, la vamos a desarrollar, y si hay comunidades autónomas que intentan poner frenos a la del desarrollo de la ley, nosotros vamos a acoger lo que ellos deroguen. Entendemos que es un grandísimo paso para la verdadera concordia y no de lo que ellos hablan, una concordia, hablan de concordia, repito, igualando una etapa como la dictadura a una etapa como la democracia. Y su primer paso, el de la Moncloa, insiste, pasa por llegar a un acuerdo bilateral con Aragón porque acusa su norma vulnera el derecho internacional al haber retirado cualquier homenaje a hombre o mujer aragonesa que hubiese perdido la vida en los campos de concentración nazis y, entre otras cosas, retira la condena del franquismo. Pero la batalla del gobierno de Sánchez no solo va contra Aragón, sino también contra la Comunidad Valenciana y Castilla y León, precisamente aquellas comunidades autónomas donde Partido Popular y Vox gobiernan de manera conjunta y además donde sus ejecutivos ya han iniciado una batalla para derogar la Ley de Memoria Democrática. En ambos casos, los partidos de Feijóo y Abascal abogan por una ley denominada de concordia que acota además las fechas en las que se aplica la normativa y reconocen además a todas las víctimas de la violencia política, social y terrorismo en todos sus territorios desde 1931 hasta nuestros días. Claro. Bueno, esto es lo que ha pasado. ¿Y sabe usted qué es lo que ocurre? Que esa ley es una ley liberticida. El lugar correcto de la historia es, como estaba explicando José Rodríguez Cuadrado hace un momento, la contradicción. El debate, la revisión, por supuesto, pero faltaría más. Porque pues claro que hay que revisar la historia, pero continuamente es que consiste en eso precisamente. Si no, todos seguiríamos pensando que las desamortizaciones de Madoz y Mendizábal fueron una gran cosa para la economía española y no fueron un desastre absoluto, que solo sirvieron para crear una crisis ecológica formidable, una crisis social permanente un siglo con los jornaleros, ¿verdad? Y enriquecer a 4 señoritos de Madrid, bueno, 4 no, 40. Y no todos de Madrid. Y no todos de Madrid. Que, claro que hay que revisar la historia. El lugar de la historia es conflictual, que no quiere decir que sea la guerra todo el tiempo. No, hay que debatirlo, hay que hablar de todas estas cosas, sacar textos efectivamente contradictorios. Bueno, claro, es de lo que se trata. La idea de que hay una verdad que tiene que imponer el señor Torres, manda narices, ¿verdad? Y que si no eres un fascista, en sí misma es la cosa más totalitaria que hay. Claro, ahora se acoge a esto, una vez más, con esos argumentos de carácter emocional de los que antes nos referíamos, ¿verdad?, suponiendo que sus masas se van a movilizar, que es el miedo que tienen en realidad. Que la gente que le ha votado diga, mira, Begoña huele que apesta, me voy. Entonces, ¿qué tienen que sacar? Pues Ayuso es que una criminal, y los fascistas siguen... Bueno, y habrá a lo mejor 4, 5, 6 millones de españoles que se lo crean. ¿Por qué? Pues porque cuando Dios repartió los talentos entre el género humano, fue bastante poco equitativo. Pero vamos... Bueno, en fin, nada, que se me iba. A ver, que nos quedan 2 minutos y tenemos pendiente una cosa que me quería reprochar Carlos Esteban desde el principio del programa. Sí, la idea era esa que ya hemos hablado antes, es decir, que yo creo que no es, o sea, pretender que es un cambio de político a económico no es tal porque realmente, primero, que es más financiero que económico, bien, que no es lo mismo. Y en segundo lugar, y es muy importante, que precisamente lo que llama la atención es que las medidas que se aplican son empobrecedoras, es decir, antieconómicas, en todo caso. Y en muchos casos, además, como se está viendo por cómo están recogiendo cable, muy perjudiciales para la economía. Bueno, el poder económico pasa a ocupar la primacía respecto al poder político, o al menos pasan a ser el mismo. Pasan a ser el gran medio, si lo prefieres. No, o sea, sí, el gran instrumento, el gran arma. ¿Para qué? Para conseguir ese poder. Pero el poder sigue siendo siempre, el poder siempre es poder político. Por definición, no, pero siempre político no es. Porque lo político es una categoría y lo económico es otra categoría diferente. Pero que, bueno, bien, pero yo creo que, claro, que a la larga va a ser una cuestión política. Va a haber un gobierno o algo, un paragobierno, pero que al final es eso. Porque tú interpretas político en términos de organización de poder. Pero lo político, por definición, en rigor, que diría Ortega con su cursilería característica, es la gestión de la polis. Y ahora estamos en la destrucción de la polis para que solo haya oikos. O sea,
que es lo económico. Y la megapolis. Que es la casa de la megapolis. Pero la megapolis no es una polis, macho. Es como ser Cosmopolis. Es como ser ciudadano del mundo. El mundo no es una ciudad. Claro, me están engañando. Cabrón, es que ese es el Pero problema. bueno, mire, de todo esto es el círculo que hoy hemos trazado, desde que hemos empezado el programa, hablando de la Agenda 2030, del poder financiero, entrada aquí hoy Buxadé para contarnos las elecciones europeas que van a ser cruciales, José Ramón Fernández con la Agenda 2030 y al final lo que nos queda, que es lo que somos, que es lo que nos ha traído José Rodríguez Cuadrado. Que nos ha quedado un programa redondo a más no poder. Así que muchas gracias a los tres. ¿Sabe usted? Este programa, en particular solo es posible porque usted nos apoya. Así que, por favor, no deje de hacerlo. Club de Amigos, su cotización, que además le permite desalvarse en la declaración de la renta. Carlos, Pedro, José, muchísimas gracias a los tres y muchísimas gracias a usted por estar ahí. El lunes, más Gato al Agua. Buen fin de semana, que descanse.